quizá la estructura de la página a mí no me gusta, pero de Petco en general, pero tiene muchas herramientas, está bueno. ¿Algún otro? Hola, Carlos. ¿Cómo andás, Milka? Soy Milka. Mira, a mí se me complicó hoy porque, bueno, empecé a buscar la Petco y como no la sabía usar, le pedí a una compañera que me explique, así que, bueno, empecé a investigar a dónde estaba el TP1, bueno, varias cosas, así que paciencia. No, tómelo por eso, yo ya avisé. Esto va a ser con paciencia. Está bien. No es tan intuitivo, así que de a poquito lo vamos a ir estructurando. Tenemos tiempo, el TP1 se extiende bastante en el tiempo para ir resolviendo. Sí, ahí bajé el libro, que es de 80 páginas, así que eso sí lo pude bajar, pero bueno, como no encontraba la bibliografía, el TP1, bueno, no sé, le pedí a una compañera que me explique, así que bueno, tuve acceso a eso, así que... Perfecto, el PDF de Google, ese lo pueden ir leyendo tranqui, tal cual, ahí como dice María, léanlo tranqui, eso no va a mayor apuro. Y las preguntas, digamos, están puestas en el wiki, ahí no hay mucha historia. Eso de última las pasan a mano y las pueden ir contestando individualmente. El tema después es la interacción entre el grupo, cómo es que llevan adelante esa interacción. Es lo más interesante del wiki para indagar un poco y meterle mano. Pero a medida que vayan probando, no se demoren, métanle para que de última, ante la duda, lo vamos resolviendo lo antes posible. Sí, Ana. Dale, gracias. Tenía una consulta respecto de cuál es la idea general de la wiki, que respondamos como si respondiéramos cualquier cuestionario, onda solapa para cada pregunta, quieren alguna estética en particular, la onda es que se parezca a las páginas de Wikipedia, ¿cómo es la dinámica? El tema es el siguiente, la wiki, digamos, una de las complicaciones que tenemos es cómo trabajar en grupo, ¿no? Digamos, en este esquema, trabajar en grupo es un poco más complejo que cuando lo hacemos presencial. Entonces, la idea es ver si podemos utilizar la wiki para hacer una especie de trabajo en grupo. Más bien trabajo colaborativo, más que trabajo en grupo. Entonces, la estructura que tiene esta wiki es cada grupo de 3, si no recuerdo más el de 3, cada grupo de 3 tienen una wiki para ese grupo, ¿sí? Y trabajan dentro de esa página entre esas 3 personas. Dando respuesta. Sí, con el historial se va... Entonces vos ponele que vos contestás algo y alguien de tu grupo dice, bueno, yo estoy de acuerdo, pero no tanto, y capaz que te hace un comentario en lugar de cambiártelo, o te lo cambia. Todo eso va a quedar y de participaciones. Entonces nosotros podemos ver cómo que fueron interactuando entre ustedes, quiénes estuvieron trabajando y quiénes no, quiénes aportaron ideas y quiénes no, quiénes aportaron comentarios y quiénes no. Todo eso queda en el historial. Entonces de esa forma ustedes van construyendo una respuesta colectiva a cada una de las preguntas, ¿sí? En estos grupos de 3. ¿Cuál es el otro aporte que da sentido a la wiki? Es que más allá de lo que ustedes pueden ir haciendo en su grupo de 3, pueden ir mirando lo que pasa en otros grupos. ¿Se entiende? Tienen la posibilidad de poder ver lo que sucede en otros grupos. Si se fijan, a la derecha del wiki les dice dónde están trabajando. Si están trabajando en su grupo o si están trabajando en los grupos. El comentario de María Pastor fue casi picante, diría. La realidad es que eso les permite poder ver qué está pasando en otros grupos, poder ver cuáles son las respuestas, y al mismo tiempo poder incluso, y eso es lo que no estoy del todo seguro, y me gustaría que tal vez alguno pruebe, incluso creo que uno puede comentar en otros grupos. No agregar, no editar las respuestas, pero sí hacerle algún comentario al grupo. ¿Se entiende? Yo lo puedo hacer porque, digamos, tanto Martín como yo, como Lore, y como Eduardo, tenemos la categoría de profesor, entonces podemos agregar comentarios en todos los grupos. Pero creo que incluso les dejamos los permisos habilitados para que ustedes puedan meter comentarios en otros grupos. Pero creo que con participar de su grupo van a tener bastante, en principio. Sí. Esto es como hacemos para que puedan ver qué está pasando en el resto de los grupos. ¿Sí? Sí, esperemos que sea una onda, Lore. Así que bueno, nada, era eso. Métanle mano para que empiecen a salir dudas lo antes posible. Y si funciona bien y vemos que está bueno, la idea es poder usarlo en otro de los prácticos. También nos puede llegar a ser útil. Creo que con eso estamos. Los puedo abandonar con Martín. Perfecto. Y creo que ya están todos logueados. Vamos viendo cómo funciona esto de la herramienta. Empiezo con la clase, así seguimos con esta modalidad de meter clase de hora y media, 2 horas como mucho.
y que todos puedan estar atentos, incluso yo. El otro día habíamos quedado con este texto, no sé si lo llegaron a leer, si alguien está avanzando con las filminas, está viendo lo que viene más adelante. ¿No? Bueno, genial. Vieron que tienen las filminas, tienen los PDFs en las carpetas, donde están las teóricas, ¿no? Para descargárselas y poder tenerlas antes de antemano en su compu, no sé. Pueden adelantarse todo lo que quieran, ¿sí? Para ver de qué se trata lo que viene después y dónde va a estar el misterio. Pero yo les dejé este texto de Lewontin donde él discute bastante sobre el tema de que la evolución es un hecho. Y habíamos quedado un poco en hablar del tema de los hechos. Ustedes sabrán que un hecho es filosóficamente complicado, pero en ciencias naturales nos gusta creer que hay una realidad que existe y que la podemos observar o inferir cómo es esa realidad, independientemente de lo que después va a decir Kuhn acerca de que, bueno, cuando la miramos, como hay carga teórica, no siempre la vemos igual, lo cual es cierto, se acordarán, y si no se acuerdan lo pueden repasar en algún momento. Pero cuando hablamos de evolución, Darwin en este librito acá aporta dos cosas. ¿Ustedes me están viendo y ven la presentación o solo ven la presentación? Sí, genial. Entonces, en este libro acá, Darwin aporta dos cosas distintas, hay dos grandes hipótesis, después un montón de subhipótesis, y después está toda la demostración de por qué la evolución es algo que ocurrió. De hecho, la selección natural y la teoría evolutiva en Darwin, lo que es la teoría en sí, el mecanismo, ocupa muy poco y nosotros los vamos a describir en dos filminas. Ahí siguen entrando gente. ¿De qué se trata todo el resto del libro? Bueno, es una argumentación de por qué la evolución es algo innegable, que es lo que vamos a ver de ahora en más. Y cuando entonces hablamos de hechos y teorías, ahí está la manzanita que nunca cayó, porque el hecho fue que nunca le cayó una manzana a Newton en la cabeza, pero sí es un hecho que las manzanas caen. ¿Los perdí a todos o están ahí? Ah, no, están ahí. Ahora se movió uno y me doy cuenta que los que quedaron paralizados son otros en el video. Entonces, cuando cae la manzana, lo que hace Newton es describir una ley. Una ley no vimos, pero una ley es una descripción de cómo ocurre un determinado fenómeno. Las leyes son más bien de la física y no son tan frecuentes en las ciencias biológicas. Después vamos a ver de una ley en las ciencias biológicas. Pero no vendría a ser una teoría porque no explica el por qué pasa, sino solo explica el cómo pasa. Ahora, la gravedad es un hecho y queda demostrado tanto porque las manzanas caen como porque la ley establece cómo caen. ¿Y qué es lo que explica que las manzanas caigan o que las cosas caigan? Y bueno, vamos a tener que esperar luego la teoría de relatividad general para entender que Einstein entiende que el universo se deforma por la gravedad, que el tiempo es variable, etcétera, etcétera, y que la deformación del universo que produce la masa, que produce el efecto ese que llamamos gravedad. Ahí tienen un montón de teorías y de hechos, ¿sí? No necesariamente vemos que el universo se expande, pero sí lo podemos inferir. ¿Por qué? Porque la longitud de onda se estira hacia el rojo, porque sí podemos ver que los cuerpos celestes se alejan todos unos de los otros, y podemos explicarlo eso con la teoría del Big Bang, que no necesariamente es correcta en todos sus aspectos, porque es una teoría que explica el por qué pasa el fenómeno que estamos considerando que es un hecho. Con la evolución pasa lo mismo. Con la evolución tenemos el hecho, que es de lo que vamos a hablar ahora, y luego en las próximas unidades vamos a hablar de la teoría en sí. Bien, otra de las cosas importantes de esto de la teoría de la evolución y de la evolución como hecho y como teoría es que cuando hablamos de evolución también hablamos de dos cosas. Hablamos de los aspectos causales, lo que tiene que ver con los mecanismos de la evolución, lo que tiene que ver con la teoría en sí, de por qué se produce, donde hay reglas o cosas que pasan que son más o menos invariantes. Y cuando veamos el mecanismo darwiniano o la teoría neutralista, vamos a ver que son mecanismos que ocurren dentro de un determinado marco, dentro de, por ejemplo, en la teoría neutralista, cuando vemos lo que ocurre en los cambios de determinadas moléculas, que explican por qué cambian así. Pero luego tenemos toda la reconstrucción histórica de qué fue lo que pasó desde que se inició la vida y empezaron a funcionar estos grandes mecanismos que explican la evolución, hasta que estamos todos nosotros acá. Entonces, en la segunda parte de la materia vamos a ver eso que tiene que ver con los aspectos históricos. Y los aspectos, todo tiene un aspecto, cuando seguro ustedes estudiaron geología, y en geología vieron, por ejemplo, la teoría de las causas actuales, ¿sí? Que dice que
los mecanismos de la orogenia que actúan en el presente son los mismos que actúan en el pasado, y eso logra explicar por qué existen las montañas, por ejemplo. O la tectónica de placas logra explicar por qué existen las montañas. Ahora, la tectónica de placas por sí sola no me dice que va a haber una cordillera acá y que va a haber unos Himalayas o que van a haber unos Alpes, porque eso de ahí en realidad es un proceso histórico que fue el que determinó que existan todos esos cordones montañosos. Lo mismo pasa con la evolución. Entender los mecanismos no implica necesariamente que nosotros estemos teniendo la clase hoy acá. Ese proceso histórico es un proceso que se somete a situaciones que tienen que ver un poco con el azar, un poco con el determinismo de los mecanismos y la combinación de ambas cosas. También vamos a hablar un poquitito de azar y de contingencia más adelante para que todo esto quede claro, pero solo lo quiero introducir ahora. Bueno, entonces, en las lecturas que tienen ustedes, en particular en la lectura de Felipe, hay un texto que se llama La necesidad de una explicación evolutiva, y lo que tenemos que entender es que la descripción de la naturaleza es anterior a Darwin, ¿sí? Aristóteles hace una descripción de la naturaleza, del universo, de todo, y hasta Darwin hay un montón de teólogos naturales, como William Paley, que lo tienen en la lectura. Si alguno inició la lectura de Gould, va a ver que hay todo un par de páginas dedicadas a la teología natural de Paley, donde explica las cosas. Y la explicación hasta ese momento responde a preguntas finalistas, ¿sí? Esas preguntas finalistas que hablamos sobre las causas finales, ¿se acuerdan la teleología que les dije? Pueden hacer así con la cabeza. La teleología, esa idea de causas finales, de que las cosas sirven para algo, están muy bien expresadas en la teología natural de Paley, donde, por ejemplo, se pregunta para qué sirven las flores. ¿Y para qué sirven las flores? Bueno, las flores sirven para alimentar a los insectos, porque hay una finalidad en la flor, ¿sí? ¿Para qué sirven? Ya lo hablamos, la lengua larga de los colibríes, para libar el néctar de las flores. Con Darwin, esta idea de causas finales... Una duda. ¿Él efectivamente creía en la finalidad o lo utiliza comunicativamente, digamos, para...? William Paley, sí. William Paley representa lo que se conoce como teología natural, que es la explicación teológica, ¿sí? Donde Dios es el creador, el diseñador de la naturaleza. Y en el argumento de William Paley, y también lo tiene en el texto eso, es muy importante la idea de diseño y de partes que funcionan porque están diseñadas para eso. Y está la comparación entre el reloj y el funcionamiento, por ejemplo, del ojo, el ojo como un todo, o toda la naturaleza como algo armónico, ¿sí? Que funciona articuladamente. Bien. ¿Sí? Bien. Con Darwin, la teleología es muy raro lo que pasa, porque Darwin es, como dicen, hay un autor, para los que quieren ver, hay una página que se llama Grupo Anfibia, donde hay un autor que se llama Santiago Ginóbili, que estudia desde la filosofía el darwinismo. Santiago dice en sus textos que no entiende por qué Darwin no está considerado entre los actores de la filosofía moderna, y explica un poco acerca de qué es lo que pasa filosóficamente con todas estas cosas. Y lo que pasa con las causas finales es que para muchos autores Darwin las sustenta y para otros autores las finaliza, se termina la idea de causa final. Yo estoy más de acuerdo con la idea de que la causa final se termina con Darwin y la pregunta deja de ser ¿para qué existen las flores? Y se reemplaza por una pregunta que en las clases de evolución de todas las universidades es mucho más común, que es ¿por qué existen las flores? Y en el por qué existen las flores ahora no tiene nada que ver el insecto ni la armonía de la naturaleza, sino que tiene que ver el éxito reproductivo de la propia planta a medida que tiene desarrollado una estructura que sirve para aumentar su éxito reproductivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a surgir una estructura que va a traer a los insectos van a llevar polen de una planta a la otra, y eso va a mejorar la cruza entre las plantas. Entonces, en este cambio de pregunta hay todo un cambio de paradigma donde las causas finales desaparecerían. Bien. En esta argumentación de por qué la evolución es un hecho, una de las cosas que Darwin discute mucho acá, Darwin tiene varios capítulos, y yo se los voy a leer muy brevemente, ¿sí? Los primeros 2 capítulos tienen que ver con la variación. El tercer capítulo por la lucha por la existencia y el cuarto capítulo por la selección natural o la supervivencia de los más aptos. Esos primeros 4 capítulos explican el mecanismo. Darwin sabía que sin mecanismo
cualquier otra idea no servía para nada. Entonces ponen esos primeros 4 capítulos todo lo que tiene que ver con el mecanismo, 5 capítulos, pues después hay otro más que tiene que ver con las leyes de la variación, y después todos los otros capítulos que siguen, que son dificultades de la teoría, objeciones a la teoría, instinto, hibridismo, imperfección de archivos geológicos, sucesión geológica, distribución geográfica y afinidades mutuas, es toda la prueba de por qué la evolución es un hecho, que es lo que vamos a hablar acá. Y una de las cosas que discute entre todo eso Darwin es el tema de la diversidad y la unidad de los seres vivos. Todos ustedes saben lo que es la diversidad. La diversidad es simplemente contar cuántos seres vivos existen en total. Entonces, toda la biodiversidad de la Tierra son todas las especies que existen en este momento, ¿sí? Si pudiéramos contarlas a todas, eso sería la biodiversidad. Y podemos ver que hay grupos que son muy diversos. Por ejemplo, los roedores dentro de los mamíferos son un grupo muy diverso. En los insectos existen muchos, por ejemplo, los escarabajos, son muy diversos. ¿Por qué? Porque tienen muchas especies como grupo. Y otros grupos son muy poco diversos. Pero independientemente de la diversidad, lo que se observa es que todos estos seres vivos comparten características comunes, que se llaman la unidad de los seres vivos. Y ahí tiene una foto de un montón de sillas, y las sillas, ¿sí?, son una construcción humana. Y esa sí tiene una causa final. ¿Cuál es la causa final de las sillas? Y poder sentarse, o sea. Poder sentarse. Entonces, cuando definimos una silla, la definimos por su función, ¿sí? Por el para qué sirve el objeto. Bueno, sirve para sentarse. Y como para sentarnos podemos hacer una diversidad de formas, ¿sí? Hay sillas desde antiguas que tienen, no sé, estructuras de madera, hasta sillas ahora de pintadas en poliuretano, súper modernas, que son un bloque que cuestan una fortuna. Y lo cierto es que las sillas las podemos hacer de distintos materiales, de distintas formas. No hay una unidad de silla, hay muchas unidades de sillas y quedan definidas por su finalidad. Con los seres vivos no pasa eso. Con los seres vivos se comparte una unidad que es hasta asombrosa, diríamos. ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo en que una bacteria y una ballena son totalmente distintas, ¿o no? ¿Sí? Dentro de la diversidad tenemos 2 seres vivos, que es una bacteria y una ballena. Y sin embargo utilizan los mismos aminoácidos, usan el ciclo de la glicólisis para consumir azúcares, utilizan ADN para guardar la información, tienen un montón de cosas fundamentales en común que no son necesarias que sean comunes, ¿sí? Si hubieran habido un creador, como nosotros somos creadores de silla, podría haber utilizado distintos materiales. Y no, hay una base que llega a ser extremadamente importante en las cosas muy fundamentales. Todas las células tienen, bueno, de hecho podemos estudiar la célula, ¿sí? Y podemos describir una célula, porque sabemos que existe esa unidad de forma de célula. Hay como una idea única acerca de qué es una célula. Pese a que después hay un montón de variaciones, y que cada célula puede tener distintos metabolismos específicos, y que pueden hacer distintas cosas, y vivir en distintos lugares, está esta idea de unidad. Incluso, esta idea de unidad se extiende hasta el punto de vista que en la química, y esto a mí me encanta, porque Pasteur, cuando descubre la quiralidad, descubre eso. No sé si se acuerdan de bioquímica. La quiralidad es la idea de que cuando nosotros producimos en un laboratorio compuestos orgánicos, ahí me dicen que no, o que no me escuchan. Nada que ver. Genial. Cuando en un laboratorio compuesto orgánico, ¿sí?, como hace el mismo Pasteur cuando fabrica ácido tartárico, aparecen mezclas racémicas de 2 formas, ¿sí?, ópticamente distintas, la forma L y la forma D. ¿Esto se acuerdan? Porque desvía la luz para un lado, para el otro lado. Bueno, Pasteur está viendo los cristales de ácido tartárico que crea en el laboratorio y se da cuenta que hay 2 formas de cristales. Después vamos a ver un poquitito más porque es increíble que se haya dado cuenta de eso nomás. Y cuando obtiene el ácido tartárico a partir de la cristalización de las uvas, aparece un único de esos cristales, que es el cristal L. Entonces, el D. ¿Sí? Es el cristal D. Entonces lo que se da cuenta Pasteur es que los seres vivos, todos, comparten dentro de la química una unidad de isómeros ópticos para las moléculas orgánicas. De vuelta, ¿cómo explicamos esto? Si podemos fabricar 2 tipos distintos, ¿por qué todos los seres vivos utilizan el mismo, tanto para las proteínas como para los azúcares?
Y D para los azúcares, L es para las proteínas. La mejor respuesta nos la termina dando la evolución. Si un ancestro común decidió utilizar una de estas dos formas, todos los derivados, todos los descendientes comunes de ese ancestro quedan con la misma forma para toda la eternidad, no les queda otra más. Sí, vamos a ver en la unidad de la vida cómo se decide que ese ancestro, cuando hablamos de decidió, fíjense que hay ahí una idea también de lo que hablamos en algún momento, ¿sí? No de finalidad, de deseo, que es una forma de hablar, porque si yo tengo que explicar todo ahora, nos lleva un montón de tiempo, pero acuérdense, lean el texto de Gali, ¿sí? Lean el tema de la idea de diseño y de elección como metáfora para explicar todo eso y tenganlo siempre presente. Carlos generalmente me caga pedos cuando estamos en las clases y hacemos estas cosas, ahora está muy bien la pregunta de María. Entonces, me olvidé que estaba hablando. Bueno, con la evolución logramos explicar toda esta unidad diciendo que si el ancestro común ya había tomado decisiones acerca de una determinada estrategia, todos sus descendientes después tienen contingentemente, ¿sí? Lo que responder a lo que se decidió en ese momento. Entonces hay como una determinada, cuando se elige un determinado rumbo, todos los descendientes después van a estar asignados por ese rumbo que eligió ese ancestro común. Pero con eso logramos explicar la unidad y con la descendencia logramos explicar la diversidad. Yo les dije que el origen de las especies son dos grandes hipótesis. La primera hipótesis tiene que ver con esto de que todos descendemos de un ancestro común. Esa es la primera gran hipótesis del origen de las especies. Y la segunda gran hipótesis del origen de las especies es que lo que explica la modificación de los descendientes a lo largo del tiempo es la selección natural. Y luego la selección natural vamos a ver que se compone de varias subhipótesis. Esto es importante sobre todo cuando preguntamos qué significa la teoría de la evolución desde el punto de vista darwiniano a los docentes, ¿sí? Tienen que poder contestar estas dos hipótesis centrales y luego, más importantes, sí, todas las hipótesis que tienen que ver con el mecanismo. No sé si está acá Lican, pero Lican me hizo una pregunta buenísima el otro día que a todo el mundo se le pasó, que yo dije algo, después no revisé el audio para ver si lo había dicho perfecto o no, o si había cometido un error, que es que habíamos dicho que, ¿se acuerdan que las escamas de las patas de las aves ahora sabemos que vienen de plumas modificadas que tenían los ancestros? Y que esas plumas vienen de escamas modificadas que tenían los ancestros que dieron lugar a las aves. ¿Se acuerdan? Bien, por lo menos veo ahí dos caras que me dicen que sí. Lican me dice, pero vos dijiste que no son homólogas. No son homólogas, me escribió un mail, sí, porque claramente quedó alterado con el concepto. No sé si está por ahí o si está escuchando o algo. Me dijo que le cuesta seguirlo, pero él quedó alterado porque si la escama de la pata viene de una pluma y la pluma viene de una escama, al fin y al cabo es todo lo mismo, ¿o no? ¿Sí? Parecería que es todo lo mismo. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, el término de homología y de analogía van a ser revisados después de lo que vamos a introducir hoy, ¿sí? Y homología va a tener un significado nuevo luego de Darwin. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de homología y analogía, hablamos de semejanzas. Cuando vemos la diversidad, vemos que hay estructuras que son semejantes, ya sea porque permiten realizar una misma función o porque son semejantes en su construcción. Y esto está observado desde Aristóteles, ¿sí? Que llamaba todo analogía, luego Leonardo da Vinci, que decide poner un poco de foco en el tema de que estas analogías de las que hablaba Aristóteles pueden ser de estos dos tipos, de que hay analogías que son estructuralmente muy similares y otras que no lo son tanto. Y el primero que va a hacer una distinción un poco más profunda es ese señor de ahí que se llama Richard Owen, en ese libro que se llama Anatomía comparativa y fisiología de invertebrados. Y Richard Owen va a decir que dejemos de usar el término analogía y cambiemos por el término homología específicamente para cuando estamos hablando de un mismo órgano bajo una gran variedad de formas y funciones. Todos saben lo que es una homología, ¿no? Todos lo tienen recontra seguro desde biología general. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Más o menos.
Ahora sí. Yo por mí, si lo podés repetir, mejor. Y ahora me hace dudar a mí también. Bueno, vamos a verlo, porque Richard Owen dice entonces que si el órgano es el mismo, no importa que la forma o la función cambie, si es el mismo, ese órgano o parte o estructura es una estructura homóloga entre dos taxones. Estamos hablando, fíjense, el año 1843, antes de la teoría de evolución de Darwin. Entonces, la idea de homología es anterior al darwinismo. Simplemente que Richard Owen, en ese escrito que tienen ahí, durante 3 páginas, está hablando acerca de las homologías. Y vamos a avanzar un poquitito sobre las homologías en sí. La aleta de un cetáceo o de una ballena y la aleta de un pez, ¿son homólogas? No, ahí veo un no. ¿Alguien más? Solamente veo a María y el resto están todos trabados con la cámara, pero ella acaba de decir no. No. Son análogas, no homólogas. Son análogas, exactamente. Son análogas. ¿Por qué? Porque no es el mismo órgano. Porque cuando vemos la aleta del pez tiene radios, ¿sí? En los actinopterigios tiene radios, mientras que en la ballena está formada por huesos, que de hecho los huesos son en estructura los mismos que tenemos nosotros en nuestro brazo. Hay un húmero, hay un radio, hay una ulna, y luego están los carpos, los metacarpos y las falanges. Y podemos darnos cuenta que la relación entre esos huesos es la misma que la que tenemos nosotros en nuestro brazo, el gato en su pata y el murciélago en su ala. Entonces, estos distintos quiridios que tienen la ballena, el gato, el humano y el murciélago son homólogos como estructura quiridio, ¿sí? Compuesta por un fémur, un radio, una ulna, un montón de tendones, un montón de músculos que también podemos homologar, podemos reconocer que uno es similar al otro en cómo se relacionan con los huesos, un montón de vasos sanguíneos, etc. Hay un montón de partes que nos damos cuenta que son las mismas en estructura o en idea general a la de este quiridio básico. Y en cambio los peces no. Ahora, fíjense qué pasa con los dimnoos o con los celacantos. No sé si alguien conoce el celacanto. El celacanto es un pez que se pensó extinto y que se encontró en las profundidades y que tiene una aleta lobulada. Esa aleta lobulada es homóloga a la aleta de los peces, de los actinopterigios. Supongo que sí. No, no es igual. ¿Por qué? Porque esa aleta adentro tiene una serie de huesecitos que tiene una estructura que es mucho más similar a nuestro brazo que a la aleta del resto de los peces. Entonces, estos peces, que son los peces pulmonados ahí adentro, tienen aletas que son distintas a la otra aleta. Son más parecidas a nuestro brazo que a la aleta del resto de los peces. Bien, si nos tenemos que preguntar entonces, ¿por qué un diseñador le pone a una ballena una aleta que se parece más a un brazo, ¿sí?, que a la aleta de un pez, o a otro pez una aleta que se parece más a un brazo que a la aleta de otro pez, y nos cuesta un poco explicar por qué utilizó diseños tan complejos, ¿sí? Podría haber puesto la misma aleta para todos y se ahorraba un problema. Vamos a ver que esta idea de homología, además, la tenemos que extender un poco, ¿sí? Porque nosotros decimos ahora que las homologías, que es lo que va a decir Owen, podemos establecer que todos nuestros brazos derechos son homólogos a todos los brazos derechos de los monos, a todas las patas derechas de los gatos, a todas las aletas derechas de las ballenas y a todas las de los murciélagos. Pero ahora mi pregunta ¿es homólogo mi brazo a mi pierna? Ni caras ponen ahora. ¿Habrá homología entre mi brazo y mi pierna? Al fin y al cabo yo tengo un húmero y en la pierna tengo un fémur. Se parece, ¿no? Y después tengo 2 huesos más abajo, la tibia y el peroné. Y después también tengo los carpos, los carpos y los metacarpos, y tengo las falanges de los dedos de los pies. De hecho, tengo 5 dedos en las manos y tengo 5 dedos en las pies, y la cantidad de huesos de mis dedos de mano y de mis dedos de pies es la misma. Bien, pero para Owen, si bien nuestro brazo y nuestra pierna obviamente son distintos, tienen distintas funciones, tienen distintas cosas,
el origen o la similitud en la arquitectura de la pierna y del brazo hace que sean homólogos. ¿Pero cómo los va a llamar ahora? Los va a llamar homólogos seriales. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de repeticiones donde claramente la estructura tiene la misma idea general, ¿sí? Owen pensaba en la idea de arquetipo de Platón, entonces hay una idea general acerca de cómo es un brazo o cómo es una pierna, que es la misma para el brazo y para la pierna, pero también es la misma para cada una de nuestras vértebras, o para las costillas, o para los dientes incluso. Entonces hay una homología en serie, y esa homología en serie llega a ser absurdamente grande, por ejemplo, para un crustáceo, donde un crustáceo tiene al principio de todo un montón de patitas modificadas que cumplen distintas funciones, ¿sí? Yendo de atrás hacia adelante tenemos el urópodo, que tiene que ver con las funciones de excreción, los pleópodos, que tienen que ver con el nadar, los pereiópodos, que tienen que ver con el desplazamiento, y luego está el quelípedo, que es la pinza de los cangrejos o de las langostas, y los maxilipedios adelante de todo. Entonces, todas estas estructuras se vienen repitiendo, pese a que ni siquiera tienen que tener la misma forma dentro de la serie. Así como el brazo nuestro y el ala del murciélago son homólogas, también son homólogas las distintas patitas en esta repetición, o nuestras vértebras en una repetición. Entonces, lo que va a decir, y por eso digo que el concepto de homología lo vamos a ir complicando mucho a lo largo de la materia, llegando al máximo en la unidad 7, lo que tenemos ahora es que hay dos tipos de homologías. Una homología que vamos a llamar especial y otra homología que vamos a llamar serial. La serial es la serie, ¿sí? En esta idea de que, bueno, los animales tienen partes repetidas, entonces como tienen partes repetidas, esa idea general está repetida entre las partes. Y la especial, que es la que nos va a interesar en términos evolutivos. Pero ambas son homologías, ¿sí? Pese a que después, a partir de la unidad 7, solamente vamos a hablar de homología cuando hablemos de las especiales que derivan de un ancestro común. Bien. Ahora, no solo la homología acá está en las patas, sino que también está en los artejos de las patas. Porque los crustáceos, al igual que los insectos, tienen coxas y luego una región femoral y luego una región tibial, ¿sí? Que se le ponen distintos nombres porque ustedes por suerte no hacen más invertebrados B, pero para cada grupo le ponían distintos nombres a las mismas cosas. Y la coxa, cuando empezamos a ver lo que pasa en insectos, por ejemplo, en insectos tenemos alas, ¿sí? Las alas de esta mosca, ¿es homóloga o es análoga al ala que veo arriba del ave? Sería análoga. Sería análoga. ¿Por qué? Porque llamamos analogía a un tipo de semejanza que, como dice ahí, es una semejanza superficial que tiene que ver con la función. Las alas, ahora sí, hablando teleológicamente, sirven para volar. Entonces, cualquier superficie que permita batir el aire y levantar al individuo es un ala. Entonces, el ala de un ave claramente no es igual a la de una mosca, y las patas del grillo topo tampoco son homólogas a las patas del grillo, pese a que superficialmente se parecen. ¿Por qué no son homólogas? Porque la semejanza es simplemente una semejanza funcional. Es una semejanza que no tiene que ver en sí con un origen común o con que las partes sean las mismas, sino que tiene que ver con, en este caso, excavar la tierra y en este caso, desplazarse por el aire. Bien. Para complicar un poco más las cosas, fíjense que una de las grandes preguntas que tenemos en los insectos es cómo surgen las alas, ¿sí? En las aves no tenemos ningún problema. ¿Cómo surgen en las aves las alas? Bueno, surgen por modificación del miembro anterior. El miembro anterior, diría Darwin, en algunos individuos permitía batir, ¿sí? o en los dinosaurios permitía confundir mientras se desplazaban, y luego de eso, con una evolución gradual, se fue transformando en una estructura que finalmente sirvió para volar. Al parecer al principio servía para escarbar tierra, o para correr y desorientar, y ahora sirve para otra cosa. Y en los insectos, el ala surge, y ahora se sabe bastante bien, porque esa coxa de los artejos se modifica, ¿sí? Y el ala surge a partir de la modificación de la coxa de las patas. O sea que las alas que utilizan las moscas para volar, derivan del primer artejo de patas, que ya no existen más como patas, o sea que serían homólogas seriales a las patas que tienen, ¿sí? Al primer tarso, al primer artejo de las patas.
Yo para que vean la complejidad que hay entre homología y analogía, y acá lo vamos a ver un poquitito mejor. Acá tenemos 3 alas, tenemos 2 aletas, 2 Martín, patas que ¿te sirven... puedo hacer una pregunta? Sí. En un momento, no sé si habré entendido bien, dijiste que las que nos interesan evolutivamente son las homologías especiales. Sí. ¿Por qué o sea, lo que entiendo de las homologías estas seriadas es que tienen que ver con la segmentación, ¿no? La Bien, a segmentación ver, del no. embrión. Todas las homologías nos interesan para ver ¿Por qué no te qué pasó. interesan? Sí. No, todas las homologías nos interesan. Lo que vamos a ver más adelante es que hoy en día llamamos homología solamente a una parte que deriva o que estaba presente en un ancestro común. ¿Por qué? Porque lo que nos va a interesar de ahora en más es establecer las relaciones de parentesco entre los individuos. Y para establecer las relaciones de parentesco entre los individuos, yo no puedo comparar, y ahora lo vamos a ver acá. Miren esto acá, tenemos entonces, yo les dije, 3 alas, 2 aletas, ¿sí? 2 patas y 2 brazos. ¿Son homólogos o son análogos? Cri, cri. Bien, lo respondo yo entonces. Son homólogos. Perfecto. Homólogos van a ser como miembros, ¿sí? Como miembros, estamos todos de acuerdo que esto acá está compuesto por los mismos huesos y se relacionan de la misma forma que esto, pese a que pueden faltar algunos o estar más desarrollados otros, por ejemplo en el murciélago, los dedos son muy largos y en las aves se han perdido casi todos los dedos y queda solamente un par de dedos, y en los pterosaurios tenían un dedo muy largo y los otros dedos chiquititos dando vuelta. Entonces, son homólogos como miembro, pero si yo les pregunto si son homólogos como alas, no son homólogos como alas, porque estas alas no vienen de un ancestro común, sino que evolucionaron de forma independiente. Entonces, es homólogo el miembro, pero no es homóloga el ala es análoga. ¿Se entiende esto hasta acá? Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas formas de solucionar el volar, y cada uno de estos 3 taxones lo solucionó de una forma distinta. Lo mismo pasa con estas 2 aletas, ¿sí? Entre una foca y una ballena, ¿sí? O un cetáceo. Son homólogas como miembros, pero son análogas como aletas para nadar. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que el concepto de homología y analogía es relativo dependiendo de qué querramos decir. Bien, ahora, si yo miro estos grupos de acá, yo acá tengo un ave, tengo un mamífero y acá tengo todos mamíferos. ¿Sí? Esta ala que desarrollan los murciélagos es mucho más, en realidad está mucho más emparentada con cualquiera de estos otros miembros que con la de las aves o con la de los pterosaurios. Porque son grupos que son independientes, que se separaron mucho antes, ¿sí? El grupo de las aves viene de los arqueosaurios y lo mismo el de los pterosaurios. De hecho, estas 2 entre sí estarían más cercanas en su historia evolutiva, pese a que también son independientes que todas estas otras cosas. Entonces, lo que tenemos que entender ahora, que estos 2 conceptos de analogía y de homología no es tan sencillo de entender, y lo vamos a seguir complicando más adelante, pero que sí podemos decir que una estructura es homóloga en un determinado contexto, si lo definimos bien, por ejemplo, en este caso, iridio, ¿sí? Y análoga si nos referimos a que es un ala. Ahora, como dice ahí, homología y analogía eran 2 conceptos que Darwin que antes de Darwin se entendían de otra forma distinta. De hecho, se utilizaban para demostrar que, bueno, que había planes corporales que correspondían a diseños que se habían hecho de esa forma. Entonces, esos planes corporales, con Darwin, van a ser reinterpretados de otra forma con esa frase que tiene ahí, que dice, si suponemos que un progenitor, el arquetipo, y el arquetipo es esta idea de plan general, de que hay una idea general de forma, tiene que ver con los arquetipos de Platón. De todos los mamíferos, aves, reptiles, tenía construidas sus extremidades en base a cierto patrón, el quiridio vendría a ser ese patrón, entonces el marco similar de los huesos de la mano de un hombre, el ala del murciélago, el ala de la marsopa, la pata del caballo,
a la vez se podría explicar a través de la teoría de descendencia con modificaciones lentas y ligeras. Entonces, para Darwin, si nosotros tenemos un ancestro que tiene una determinada estructura, sus descendientes pudieron modificar la estructura para alguna otra función. Entonces podemos entender que la homología es una prueba, la homología de esta estructura en sí como gran estructura, es una prueba de ancestría común. ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Fíjense qué loco es esto, que hablamos de las aletas de los celacantos y nuestros miembros, y la verdad que en ese caso, saber que esa aleta es más parecida a nuestro quiridio que a la aleta de un pez actinopterigio, bueno, muestra de vuelta esto, que la homología es más fácil de explicar por ancestría común. ¿Y por qué digo por ancestría común? Porque como vamos a ver en la unidad 11, estos peces, los celacantos y los tetrápodos, compartieron un ancestro común. ¿Está bien? Y por eso las aletas de ellos son más parecidos a nuestros quiridios que a las otras aletas del resto de los peces. Bueno, ahora, como hablamos de homologías, generalmente estamos pensando, hasta ahora lo hemos simplificado, con la homología muy sencilla de el quiridio, ¿sí? Ya sean las piernas, los brazos o cualquiera de las patitas de un artrópodo. Pues les voy a contar algunas que sí pasan a ser un poco más asombrosos, que son homologías. Son estructuras que las podemos relacionar entre sí, en sentido evolutivo, y que son bastante sorprendentes. Y una de ellas tiene que ver con la mandíbula del tiburón y la mandíbula que tenemos nosotros. ¿Serán homólogas o no serán homólogas? Y acá pueden decir, como nadie va a contestar nada, yo les voy a decir que, bueno, que no son homólogas. ¿Por qué? Porque la mandíbula del tiburón, al igual que el cráneo del tiburón, es de origen cartilaginoso. Son mandíbulas cartilaginosas y es un cráneo cartilaginoso. Y las nuestras son óseas. Y ustedes saben que el hueso tiene dos formas de fabricarse, o supongo que habrán visto alguna vez que tiene dos formas de fabricarse. El endocondral, que es cuando se reemplaza el cartílago, y el dérmico, que es cuando se forman placas dérmicas que luego se internalizan. Hace muchísimo tiempo, un grupo de peces que se llama ostracodermos fabricaron el hueso por afuera de su cuerpo. Entonces tenían grandes placas óseas por afuera. En la evolución ahora sabemos que lo que ocurre es que esas placas se internalizaron y dieron lugar al cráneo y a las mandíbulas de los peces. Entonces, en esos peces agnatos que tenían unas corazas óseas por afuera, esos huesos hoy forman parte de huesos internos que son los huesos de nuestro cráneo y de nuestras mandíbulas. Cuando vemos cómo se forman nuestros huesos, vemos que todo el cráneo se forma desde la capa de epidermis que se mete hacia adentro, ¿sí? De la dermis y se mete hacia adentro. Y eso pasa también con nuestra mandíbula. Nuestra mandíbula es de origen dérmico. No hay reemplazo de cartílago. Pero el tiburón dijimos que tiene reemplazo de cartílago. ¿Qué pasa más allá de eso? ¿Todos nuestros huesos de la cabeza son dérmicos? No. Los huesos en los peces que suspenden la mandíbula de los peces con el cráneo se llaman, es un grupo de huesos que forman lo que se llama la iomandíbula, ¿sí? Entonces, la mandíbula del pez se junta con el cráneo del pez por la iomandíbula que deriva del primer arco branquial que estaba común en los tiburones. Perfecto, hasta acá. Entonces, tenemos dos estructuras, que es los dos huesos de la iomandíbula, que son homólogos a los que tiene el tiburón. Ahí encontramos una homología. ¿Qué pasó con esos huesos de la mandíbula? Bueno, resulta que cuando surgen los reptiles, encontramos que parte de esa forma que formaba la iomandíbula, que va a formar tres huesos distintos en los sinápsidos tempranos, ¿sí? Que es el grupo que da lugar a nosotros, que son la columela, el articular y el angular. Pero la columela va a parar al oído medio, forma el primer hueso del oído medio, que es el que utilizan estos reptiles para escuchar. Ustedes saben que nosotros tenemos tres huesecillos entre el tímpano y el caracol. Bueno, los reptiles hay uno solo que es este de acá, ¿sí? Que se llama columela, que se relaciona más abajo con el articular y con el angular. Y a medida que ocurrió la evolución hacia los mamíferos, estos dos huesos no solo se fueron reduciendo de tamaño, y lo único que quedó es el dentario, que es este hueso dérmico que los peces ya tienen, sino que además se terminaron de incorporar en el oído. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nuestro oído, o al menos dos de los huesos del oído, que son
el martillo y la columela ahora, que es el estribillo en nuestro oído, provienen de la mandíbula del tiburón, no provienen de la mandíbula del tiburón, son homólogos a la estructura que el tiburón utiliza como mandíbula. Y los dientes, en cambio, ¿qué pasa con los dientes? Nuestros dientes sí son homólogos a los dientes del tiburón, porque tienen el mismo esmalte, tienen la misma dentina, y de hecho el tiburón tiene dientes, ustedes saben, tiene un montón de dientes, y tiene dientes en toda la piel, en esa coraza dérmica que tiene, ¿sí?, de dentículos, o sea que toda la piel del tiburón tiene homología con nuestros dientes de hoy en día. Fíjense que no hay ninguna otra forma de explicar esto más allá que la modificación de una estructura ancestral, ¿sí? Porque si no sería un delirio suponer que un creador puso las mismas estructuras de dientes nuestras en todo el cuerpo del tiburón y decidió utilizar la mandíbula del tiburón para fabricar nuestros oídos. Pero sí lo podemos entender por toda esta transformación. Bien, ahora que hablamos de homologías, no sé si alguno de ustedes leyó El pulgar del panda, pero el pulgar del panda dice que el panda en realidad tiene un hueso, que es el sesamoides, que es un huesito que nosotros tenemos acá en el dedo, muy chiquitito, que se expande para formar un sexto pulgar. Entonces ese sexto pulgar es el famoso pulgar del panda, que en realidad no es homólogo a ninguno de nuestros dedos. Es un dedo nuevo que inventó el panda. El pulgar los pandas tienen el sexto pulgar, tanto el panda rojo como el panda común. Entonces nosotros vemos que dos pandas tienen el mismo hueso alargado como dedo. Desde hace mucho tiempo se sospecha que los procesos que tienen que ver con esos dedos no son los mismos para los dos, o sea que no tuvieron un ancestro común que tenga ese hueso alargado en ambos grupos, ¿sí? Alargado en ese ancestro común. Hace poco se descubrió que tanto el pulgar del panda rojo como el pulgar del panda común evolucionaron de forma independiente. ¿Qué quiere decir evolucionaron de forma independiente? Cada uno de los dos pandas inventó un sexto dedo de forma independiente a ese ancestro común que compartieron. El ancestro común no lo tenía ese dedo, ¿sí? No tenía ese sexto dedo. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, porque genéticamente es muy fácil, se necesita una única mutación para que esto ocurra, para que ese sesamoide se alargue y forme un dedo nuevo. Entonces es como que había una forma fácil de inventar ese sexto dedo y los dos grupos lo inventaron de forma independiente. La pregunta difícil que tenemos ¿es ese dedo entonces homólogo entre los dos? Desde el punto de vista de la estructura y de lo que venimos viendo en esta unidad, sí. ¿Sí? Es homólogo porque es la misma estructura. Pero después de Darwin vamos a tener que reentender toda la homología para darnos cuenta que si se hizo de forma independiente no lo podemos considerar homólogo pese a que la estructura sea la misma. Entonces eso es lo que vamos a cambiar más adelante. Otras estructuras homólogas increíbles. Los ojos. Hay dos formas de hacer ojos. Tenemos los ojos facetados, ¿sí?, que tienen los insectos, y tenemos los ojos en cámara que tenemos nosotros. Cuando nosotros vemos toda la distribución de ojos en los distintos grupos, nos encontramos, por ejemplo, que los artrópodos tienen ojos facetados. Los nematodes no tienen ojos facetados, pero sí tienen unos ocelitos, ¿sí? Los nematodes son esos gusanitos parásitos que están por todos lados. Después, más abajo, tenemos los moluscos. ¿Y los moluscos qué tipo de ojos tienen? Bueno, el caso más fácil de estudiar, no sé si ustedes hicieron la disección de un calamar, pero es el ojo del calamar, que es este que estamos viendo acá, o del pulpo. Es un ojo donde hay un cristalino y donde hay una retina sobre la cual se forma la imagen. Pero después más abajo tenemos a los anélidos, y los anélidos tienen dos tipos de ojos, tienen ojos facetados o ojos en cámara, ¿sí? O sea, hay grupos de anélidos que tienen un tipo de ojo y otro grupo que tiene otro tipo de ojo. Y después vamos más abajo, ¿sí? Los platelmintos tienen estos ocelos chuecos, y vamos a los cordados, y los cordados tenemos ojos en cámara. Entonces, parece muy loco que grupos que hoy sabemos que no tienen ninguna relación entre sí, hayan elegido ojos facetados en cámara, facetados en cámara, de forma casi como si fuera aleatoria. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pasa esto porque para ver una imagen no hay muchas opciones posibles, y de hecho, cuando nosotros tomamos una imagen con una cámara de fotos o una filmadora, estamos usando el sistema de ojo en cámara, ¿sí? Estamos usando el sistema de construcción de imagen donde hay una lente que lo que va a hacer desviar los rayos que fueron de luz que fueron emitidos desde un objeto para hacerlos converger sobre la estructura de la retina al final de todo, y de esa forma captar la información de los rayos convergentes de ese punto emitido,
en esa imagen virtual invertida y transformarla en el cerebro en una imagen de lo que estamos viendo. La otra solución es el ojo facetado, donde el ojo facetado, a diferencia del cámara, hay un montón de tubos, ¿sí?, que también tienen la microlente adelante, y cada tubo toma un espectro de toda la imagen, y por eso tenemos el ojo de la mosca súper redondo, que permite ver no tan bien desde el punto de vista de resolución, pero mucho mejor desde el punto de vista de cambios en patrones espaciales, y por eso son tan difíciles de cazar las moscas, porque ven muy bien el movimiento. Volviendo a los ojos, tenemos dos ojos distintos, que es el del humano y el del pulpo. Y ahora sabemos que entre ellos no hay un ancestro común. Entonces la pregunta es, ¿serán homólogos o no serán homólogos? Y si bien la similitud entre las partes es increíble, cuando empezamos a ver la embriogénesis, cómo se produce cada uno de estos ojos, nos damos cuenta que mientras nuestra retina, por ejemplo, viene desde el cerebro, la retina del pulpo viene desde la epidermis. ¿Sí? Ustedes saben también que el tejido nervioso se forma siempre a partir de ese tejido, siempre desde la capa externa, en la formación de la blástula, la gástrula y todo, desde el ectodermo, es el que va a dar lugar al tejido nervioso. Bueno, ¿qué pasa con esto de acá? Esta retina de acá, si bien está hecho de nervios, tiene un origen que viene de la dermis, y esta retina de acá tiene un origen que viene desde una proyección del cerebro hacia adelante. Entonces no es igual. Tanto es así que eso produce lo que se conoce como error de diseño, que es algo de lo que Darwin habla mucho y que también van a tener en el texto de Woolf. Como nuestra retina viene desde el cerebro, tiene que hacer esta cosa tan loca de acá, que es darse vuelta para formar la estructura de la retina. Nuestro ojo en su retina está al revés en diseño. ¿Qué quiere decir que está al revés en diseño? Que la captación de luz se produce acá. O sea que la luz que viene de allá tiene que atravesar toda esta estructura para llegar hasta la parte donde están los conos, que es donde vamos, o los conos o los bastones, que es donde vamos a captar la luz. ¿Y por qué está al revés? Bueno, está al revés porque la historia evolutiva nos puso una constricción. Cuando los anfioxos, que son nuestros parientes más lejanos, empezaron a ver el mundo, inventaron una bolsita con la cual simplemente detectaban si había luz o no había luz. Y como esa bolsita solamente tenía que ver si había luz o no había luz, la retina surge desde su cerebro y avanza y se da vuelta y no le importa, porque lo único que ve es un bichito translúcido, lo único que capta es esas dos cosas. Y ya está. Determinó el ancestro común que compartimos con el anfioxo, la arquitectura de nuestro ojo. Y como ya quedó determinada desde ese momento donde se decidió cómo iba a ser esa estructura para captar, luego la evolución no le quedó más que hacerse cargo de solucionar ese problema del diseño, porque es lo que se llama un problema de diseño, y tener que hacer la retina dada vuelta para ver la imagen. Lo mismo pasa cuando vemos dónde están nuestros ojos y dónde se produce la captación de la imagen en el cerebro. La captación de la imagen se produce atrás, y los ojos están adelante. No tiene muchos sentidos de la eficiencia de la arquitectura ni de la ingeniería este diseño. Lo ideal sería que si los ojos están adelante... Bueno, espera. Sí. Por ahí no solo tiene que ver con, o sea, está bien, es verdad, el ojo tiene que ver con la visión y poder captar imágenes, ¿no?, del ambiente, pero por ahí no tiene solo que ver con eso, digo, porque, por ejemplo, captar los fotones que capta la retina ahí, por ejemplo, toda esa información que va por el nervio óptico llega al supraquiasmático, ¿sí?, de donde está el reloj, y es el que controla los ciclos de sueño y vigilia. Bien. Y los ciclos de sueño y vigilia y los ritmos circadianos, digamos, o el reloj, se supone, digamos, entre comillas, hablamos así, comillotas, igual está bastante demostrado, que surgió desde los principios, digamos, del momento, no sé, cero, como para poder anticiparse a esos cambios de luz y de fotones que había. Totalmente de acuerdo, pero también podría haber estado todo adelante eso. Sí, podría, pero digo que la imagen se forme atrás es otra cosa, pero digo, ¿por qué se hizo así? Qué sé yo, no sé, por ahí también tiene que ver. ¿Por qué se hizo así? Acá me voy a contar un poquitito. Porque la historia nuevamente nos condiciona. ¿Porque dónde tienen los ojos los peces? ¿Los tienen adelante? No, los tienen a los costados.
¿Y dónde procesan la imagen los peces? Lo procesan en 2 lóbulos que tienen ahí, que están a los costados y están fácilmente conectados en distancia con los ojos. Lo que pasa desde que compartimos un ancestro común hasta ahora es que nuestro cerebro creció muchísimo, ¿sí? Y los ojos se adelantaron en los primates, ¿sí? Y entonces, bueno, partimos de una estructura que ya estaba conectada así, y luego tuvimos que empezar a reacomodar todo basado en que ya esa estructura estaba y que no podemos volver a empezar de cero. Entonces, de vuelta, la historia evolutiva de lo que pasó en el pasado condiciona las posibilidades que tiene el organismo de evolucionar. Voy a poner otro ejemplo más impresionante de esto todavía. ¿Está bueno tener manos? Es un gran invento evolutivo tener manos. Pero, ¿sirve para agarrar? ¿pero eso se lo considera un error de diseño? Bien. Lo llaman error de diseño en sentido de vuelta de que si hubiera habido un diseñador que se ocupe de optimizar el plan, claramente lo podría haber hecho de otra forma mucho mejor. Se llama error de diseño esta idea de que bueno, la evolución, cuando actúa sobre un organismo, tiene que trabajar sobre las cosas que ya ocurrieron en ese organismo. No puedes hacer todo y volver a empezar. Ahora vamos a hablar de más ejemplos de eso. Pero fíjense lo que pasa con los brazos. Tener manos está buenísimo. La pregunta es, ¿por qué las aves no tienen manos? Bueno, porque las tienen en alas. Porque tienen alas. Porque tienen alas, genial. ¿Y no hubiera estado buenísimo que saquen alas desde la espalda y que inventen alas sin perder las manos? Si hubiera habido una solución, realmente, si pudiera ocurrir cualquier cosa, ¿no sería genial que se fabriquen alas en la espalda? Pero no tenían. Exacto, no tenían. En la espalda. Pero eso lo sabemos ahora. Ahora sabemos que para fabricar un ala tenemos que partir de una estructura previa. No podemos inventar estructuras de la nada. Entonces, así como tenemos que inventar un ala a partir de un quiridio, de una pata, ¿sí? O de una mano, de un brazo más precisamente, porque no podemos inventar un ala como pasa en X-Men, donde le salen alas en la espalda a Ángel. Eso no puede ocurrir. No puede ocurrir porque sí o sí Ángel tendría que haber transformado sus brazos en alas. No puede ocurrir lo otro. Porque las estructuras no surgen de la nada, con algunas excepciones que les va a contar Eduardo Satara cuando hable de Evo Devo, donde algunas estructuras sí aparecen de golpe. Pero estructuras tan complejas como estas, no queda otra solución que usar lo que ya tenemos. Y lo que pasa con los ojos es, si los ojos apuntaban hacia el costado, ¿sí? Y luego tuvimos que, cuando creció el cerebro, creció todo hacia adelante, y los ojos luego los tuvimos que adelantar, y bueno, no nos queda otra que usar la arquitectura que ya tenemos y hacer un cableado más largo. El otro tema del cual Darwin habla hacia el final del libro, y todo esto está en el libro de Darwin para que sepan, ¿sí? Es el tema de las estructuras vestigiales. ¿Qué son las estructuras vestigiales? Son estructuras cuyo uso ya no tiene que ver con lo que era la homología en otros grupos taxonómicos o que ya directamente no sirven. Y ustedes pensarán, por ejemplo, en el apéndice, esa estructura que claramente hoy no tiene una gran función. ¿Por qué tenemos apéndice? Bueno, antes de que pudiéramos suplir la flora intestinal rápidamente con unas dietas equilibradas, nuestros ancestros dependían, cada vez que se producía una intoxicación y se perdía la flora intestinal, de esa estructura donde quedaba guardado, casi como si fuera un cepario, los microorganismos para luego recolonizar todo el intestino. Eso a nosotros sigue pasando, pero ya no es tan importante, porque de hecho le sacan a la gente el apéndice y la gente sigue viviendo sin ningún problema y se intoxica y recoloniza la flora mediante probióticos o mediante cosas que consume, etc. Ahora hay un montón de estructuras vestigiales. Por ejemplo, las serpientes tienen esos dos restos de cintura pélvica ahí, que son también muy parecidos a los restos de cintura pélvica que tienen las ballenas. ¿De qué sirve que una ballena tenga restos de cintura pélvica? No cumple ninguna función hoy en día. Nada, están ahí porque quedaron como homología del ancestro común que todavía tenía que caminar, ¿sí? Antes de transformarse en un cetáceo. Hay un montón de órganos vestigiales. Hay gente que puede mover las orejas, ¿sí? No es mi caso en particular, pero pueden mover las orejas porque tenemos músculos en las orejas. ¿Y por qué tenemos músculos en las orejas? Bueno, porque para muchos mamíferos el mover las orejas es fundamental para ver de dónde viene el sonido. Y nosotros compartíamos un ancestro con esos mamíferos capaces de mover las orejas. En nuestra historia evolutiva eso no fue más necesario,
las orejas cambiaron de posición, se rigidizaron, pero el músculo sigue estando. De la misma forma que sigue estando la plica semilunares en el centro del ojo, que es homóloga al párpado nictitante que tienen, por ejemplo, las aves, que es ese tercer párpado, que de golpe se cierra, ¿sí? O que tienen los camellos, que es cuando vieron, no sé, los camellos en las tormentas de arena, que los cierran totalmente y así protegen el ojo con una membrana translúcida. O, por ejemplo, ¿para qué hay ojos en los peces de las cavernas, en los peces de las profundidades, si ya no ven más, son totalmente ciegos? Bueno, porque deshacer un ojo no es fácil. Entonces, los órganos vestigiales son estructuras que ya no tienen uso en el organismo que las tienen, ¿sí? Pero que tuvieron uso en algún ancestro común que tuvimos con otros organismos, y no es fácil hacer desaparecer una estructura. Hacer desaparecer un ojo no es fácil, porque por más que el ojo no se use más, un ojo es una estructura muy compleja y está sometida a selección conservadora. Todo el tiempo está bueno tener ojos. Si tenemos que sobrevivir en el medio de la nada y naciste con un problema ocular, lo más probable que le pase al animal que no tiene ojos es que se muera. En un pez de las profundidades que no ve nada, esa ventaja de tener ojos ya no existe como ventaja, no mejora el fitness tener ojos. Entonces, da lo mismo si nacés con ojos que si nacés sin ojos. Entonces, cualquier pez que tenga una mutación sobre algo que tenga que ver con la formación del ojo, no le va a cambiar nada, y qué va a pasar con esa característica va a depender más del azar que de otra cosa. Todos los órganos vestigiales pasa lo mismo. Quedan a los efectos de una fuerza evolutiva, que es la deriva, que la vamos a ver en la unidad 2, y se van reduciendo o van desapareciendo lentamente a medida que mutaciones se van acumulando y las van destruyendo. Deshacer un ojo por completo no es fácil, porque los genes que sirven para fabricar un ojo también tienen otras funciones en otras estructuras, entonces cualquier mutación podría afectar el organismo en general, pero por lo general pasa que quedan con ojos no funcionales, como pasa en los peces de las profundidades. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el órgano bomofemoral o de Jacobson, que en los seres humanos se descubrió hace poco que tenemos. El órgano de Jacobson es el que utilizan las serpientes cuando sacan la lengua, captan moléculas pesadas, lo meten para adentro y perciben esas moléculas pesadas. O los gatos, cuando levantan el labio y aspiran aire para adentro, captan otra serie de moléculas que son mucho más complejas que las que podemos captar con el olfato, y entonces tienen una percepción olfativa mucho mayor que la nuestra. Tanto es así que las feromonas se captan con el órgano de Jacobson. En los seres humanos, el órgano de Jacobson quedó como un grupito de células que está metida ahí, ¿sí? Pero que no tiene o no tendría conexión con el cerebro. ¿Y por qué está ahí? Bueno, porque no se terminó de eliminar, simplemente. Es un órgano vestigial. Lo ideal desde el punto de vista de un diseñador sería borrar todas esas cosas si no se necesitan. ¿Para qué vamos a poner cosas que ya no están? En el texto de Bull también van a ver un poco acerca del aleteo de las gallinas que ya no vuelan. ¿Para qué hacen eso si ya no vuelan? Entonces, una consulta. Sí. Vos ahí dijiste que no se terminó de eliminar. ¿Necesariamente eso eventualmente se cree que se va a eliminar? Podría eliminarse eventualmente, sí. De hecho, podría terminar de ocurrir en algún momento. Pero digo, no es necesariamente. La cintura pélvica, por ejemplo, en las serpientes, ya que estamos que hablamos de las serpientes en el caso anterior, solamente quedan estos restos en el grupo de las boas y de los pitones, que es un grupo de serpientes de todo el total que hay, es solamente un grupo. En el resto de las serpientes ya no están más esas dos, o sea, se terminó de eliminar, y acá quedó simplemente. A veces puede tener función y eso evitar que termine de eliminarse, otras veces no. ¿Qué les iba a decir además de esto? Bueno, Lamarck, cuando da su explicación de por qué ocurren los órganos vestigiales, que es algo que también le llama mucho la atención, él habla acerca del desuso de las partes, y Darwin también va a hablar un poco acerca de que el desuso de las partes lleva a que las partes se terminen perdiendo. La explicación correcta sería esta que les acabo de dar. Si una parte ya no se usa más, queda a los efectos de la mutación y de la deriva, que va a hacer que azarosamente se termine perdiendo. Bueno, entonces hasta acá hablamos un montón del tema de homología, y vimos que hay homologías que realmente
no tendrían por qué usarse esa estructura homóloga para hacer esa función. Les iba a hablar de otra, pero ahora me olvidé cuál era. Para complicar un poquitito más, y esto acá como queda grabado, lo pueden escuchar después y múltiples veces. Nosotros dijimos que homología en esta primera unidad va a ser el mismo órgano bajo una variedad de funciones y de formas. Esa es la concepción pre-darwiniana de homología. Contraanalogía, y lo vuelvo a repetir, es un órgano que sirve para hacer la misma función, pero no está hecho de las mismas partes ni tiene la misma estructura arquetípica. Es otra cosa distinta. Ahora, nosotros hablamos, o Licán preguntó, por qué la escama no es homóloga, si al fin y al cabo es una escama que se transforma en pluma que se transforma en escama. Bien, hoy sabemos que las escamas de los reptiles tuvieron dos destinos en dos taxones distintos. En las aves se transformaron en plumas y en los mamíferos se transformaron en pelos. Por lógica, uno, si dijera lo que mencionó Licán, de que por qué no es todo homólogo, tendría que decir, la pluma es homóloga a la escama, el pelo es homólogo a la escama es homóloga a la escama, entonces la pluma debería ser homóloga al pelo. Y ahí ya entramos en un absurdo. Porque claramente son dos estructuras distintas. Ahí no tenemos ninguna duda de que no podemos decir que son homólogos. Porque no es la misma estructura ahora directamente. Bueno, después de Darwin, cuando entendemos que la evolución es fundamental para definir qué es una homología o no, vamos a decir que homología va a ser solo para aquella estructura que haya sido compartida en un ancestro común. Y como la escama de las patas de las aves no estaba en el ancestro de las aves que tenía plumas, no es una escama como la anterior, es una escama nueva, ¿sí? Después vamos a diferenciar acerca de caracteres derivados, caracteres ancestrales en la reconstrucción de la evolución, y vamos a ver que homología queda limitado solamente desde la concepción post-darwiniana, de hecho de 1960 en adelante, para las homologías especiales, no las seriales, no las analogías, pero además dentro de las especiales solamente aquellas que deriven desde un ancestro común. Y a todo lo otro, como no le podemos poner el nombre de analogía, le vamos a poner otro nombre distinto que se va a llamar homoplasia, que va a incluir a cosas que ahora estamos considerando homologías y a las analogías. Sé que es un trabalenguas, pero pueden escucharlo múltiples veces. Entonces, la homología en sentido moderno hace referencia solamente a una parte de las homologías que estamos hablando ahora. Es en sentido amplio. Lo mismo pasa con el nivel... Entonces, perdón, sí. ¿La homoplasia entonces qué sería? La homoplasia es la escama, ¿sí? Es entender que la escama de las patas de las aves, por más que sea muy parecida a la escama de los reptiles, no es la misma. Porque evolutivamente lo que ocurrió es que la escama se transformó en pluma y la pluma se transformó en escama. Otra de las cosas que pasa en el mundo molecular es que descubrimos lo que se conocen como homologías profundas. ¿Qué quiere decir una homología profunda? Ya dijimos que el ojo de un vertebrado y el ojo de un pulpo no son homólogos, estamos de acuerdo hasta acá. De hecho, si bien estructuralmente se parecen, ese parecido es superficial porque las partes embriológicamente tienen distintos orígenes. Entonces son ojos distintos embriológicamente. Una de las cosas impresionantes que se descubre con la biología molecular y el evo-devo es que las bases moleculares que sirven para hacer el ojo tienen un origen evolutivo común. Hay un gen que se llama gen PAX6, que es un gen fundamental para fabricar los ojos. Y es el mismo gen que sirve para fabricar el ojo de los cefalópodos, que sirve para fabricar el ojo nuestro, que sirve para fabricar el ojo de las moscas. O sea, todos los ojos vienen de, en parte, lo que hace ese gen, en sentido de que activa un montón de genes y termina fabricando el ojo. Si no está PAX6, no hay ojo. Entonces, esa homología es lo que se conoce como homología profunda. Hay un gen, en sentido molecular, que sí es homólogo en todos los ojos, aunque después los ojos no lo sean como estructura. De hecho, en sentido molecular, el concepto de homología también lo vamos a tener que rever, porque vamos a ver que los genes se pueden duplicar, y cuando se duplican, no está bueno llamarlos a todos simplemente homólogos, pero eso queda para evolución molecular.
Bueno, cuando vemos la distribución de las homologías, ¿sí?, nos damos cuenta de otra cosa que también está buenísima, que es que si nosotros agarramos a nuestro grupo, el de los cordados, nos damos cuenta que, bueno, todos los mamíferos tenemos pelo. Entonces podemos agarrar a todos los mamíferos juntos y juntarlos con esa característica pelo en un conjunto. Ahora, todos los que tienen pelo tienen pulmones también. Pero hay bichos con pulmones que no tienen pelo. Entonces podemos meter dentro de los que tienen pulmones y no tienen pelos a los reptiles, a los anfibios, ¿sí?, a un montón de cosas en un grupo que está por afuera, que no queda en el grupo que está incluido adentro, que solo tienen los mamíferos. Pero también vamos a incluir a los dimnos, que son los peces pulmonados. En realidad, antes de incluir a los pulmones, podría haber puesto el quiridio, ¿sí? Todos los que tienen quiridio tienen pelos, entonces dejamos a los dimnos afuera. Si metemos los pulmones, metemos a los dimnos en un subgrupo más grande. No sé si se viene entendiendo esto, a mí me gustaba dibujarlo, pero voy haciendo conjuntos cada vez mayores. Cuando meto el cráneo, tengo un conjunto más grande todavía, donde tengo a todos los craneados, incluyendo a los peces, ¿sí? Y cuando meto la notocorda, meto hasta el anfioxo en este gran grupo de todos los cordados. Entonces, yo puedo ir construyendo grupos que se incluyen unos adentro de otros. Cuando uso homologías, resulta que los grupos son siempre incluyentes, siempre están uno adentro del otro, siempre está metido uno adentro del otro. Y nunca queda algo como esto. Yo no puedo tener organismos con pelo que no tengan quiridios. Siempre los que tienen pelo tienen que estar dentro del grupo de los que tienen quiridios, ¿sí?, si estamos hablando del pelo como homólogo. Excepto en el caso que haya pérdidas. Por ejemplo, las aves perdieron los dientes. Entonces yo meto la característica dientes y con vértebras. Bueno, todos los que tienen dientes van a quedar en un subconjunto dentro de todos los que tienen vértebras, menos las aves que no tienen dientes. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, pasa porque en realidad perdieron los dientes, y podemos ver que perdieron los dientes, y podemos hacer experimentos de genética y darnos cuenta que en realidad en la embriogénesis se forma un dentículo que después desaparece. Pero siempre cuando construimos los grupos de homologías, los jerarquizamos en conjuntos que siempre están metidos uno dentro del otro. Y cuando lo hacemos con las analogías, eso no pasa. Cuando lo hacemos con las analogías, sí podemos meter la analogía alas, por ejemplo. Entonces tener alas más vértebras o tener alas sin vértebras. ¿Y qué voy a meter? Todos los insectos con alas sin vértebras van a quedar acá, y todas las aves con alas con vértebras van a quedar acá. ¿Se entendió esto? O sea, las analogías como similitud pueden generar grupos que se solapen uno con el otro, pero las homologías nunca pueden hacer eso. Siempre tienen que estar incluidas una dentro de otra. Y este señor acá, von Baer, se dio cuenta que eso no solamente es en... A ver, esto acá, que les acabo de decir, es la razón por la cual Linneo construye clasificaciones jerárquicas. Cuando Linneo construye la clasificación de félidos y de cánidos y de úrsidos, y después mete a todos en el orden de los carnívoros, lo que está haciendo el uso de los caracteres homólogos, antes de Darwin estamos hablando, para construir una jerarquía que no tenía ninguna explicación. ¿Qué logra Darwin decir con esto? Bueno, Darwin logra decir es que dentro de los carnívoros, todos los carnívoros tienen ya un carácter homólogo para todos, que es el par carnacial, ¿sí?, que va a estar luego en todos los subgrupos y que cada uno va a tomar su camino con modificaciones. Entonces van a haber subgrupos ahí adentro, y eso explica por qué la clasificación de Linneo funciona tan bien en esta nueva perspectiva evolutiva de descendientes con modificaciones. Pero este señor acá, von Baer, se dio cuenta de otra cosa más. Von Baer se dio cuenta de que las homologías que son más grandes aparecen primero en el desarrollo embrionario, y las que son más restringidas aparecen hacia el final. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el desarrollo embrionario, al principio, ni bien, de hecho, cuando empieza el desarrollo embrionario, primero que tenemos una célula, que aquí es parecido a cualquier protista. Y luego esa célula, ¿qué forma? Forma una blástula. Y luego esa blástula forma una gástrula. Y esa gástrula es común para todos los animales. Todos los animales tienen etapa de gástrula. Y luego los cordados van a formar una neurula. O sea que la neurula es común a todos los cordados.
Y luego esa invaginación de la neurula va a dar lugar a la notocorda, y la notocorda va a ser común a todos los cordados. Y luego van a aparecer las vértebras que van a ser comunes a todos los vertebrados. Y eso va pasando en el desarrollo embrionario. Y si bien hay excepciones, porque no siempre se produce en el mismo orden, a veces hay que alternar las cosas, lo cierto es que esto produce lo que Bombard va a llamar como la imposibilidad de saber para un mismo estadio embrionario cuál va a ser el animal final. ¿Qué quiere decir esto? Bombard dice que todos los animales tienen un estadio que se parece entre sí en algún momento. Entonces, si yo estoy mirando este estadio de acá al principio de todo, no sé si voy a terminar en un pez o si voy a terminar en un mono. Es una forma exagerada de decirlo, pero es lo que él quiere dar a entender con la idea. Hay una etapa de la gestación, del desarrollo, donde todos nos parecemos entre sí. Y luego se van apareciendo homologías restringidas para el grupo que al no tener el otro grupo, permite ir distinguiendo uno del otro. Supongo que más o menos se entendió. Hay excepciones porque obviamente el desarrollo embrionario va a tener que solucionar cosas. Por ejemplo, el hueso aparece muy adelante en el desarrollo embrionario, eso es porque fabricar hueso al principio, ¿sí?, en el desarrollo fetal sería una complicación por una estructura rígida que es mucho más difícil de hacer que crezca. Entonces va a aparecer hacia la mitad de la gestación cuando tendría que aparecer bien adelante. Pero lo cierto es que más o menos se va cumpliendo esta regla general. De hecho, no solo se cumple esa regla general, sino que en este estadio de acá, ¿sí?, en el primer estadio donde todos nos parecemos al embrión del pez, nuestro embrión tiene llagas que corresponden a las llagas que en los peces va a dar lugar a las branquias. Y en nosotros no hay branquia alguna. ¿Sí? Entonces, ¿para qué fabricamos en el desarrollo embrionario llagas que sirven para fabricar branquias si no vamos a tener branquias? Bueno, esto tiene que ver con que las reglas del desarrollo hacen que no sea fácil deshacer todas esas estructuras y de vuelta tenemos que trabajar de forma contingente con lo que los estadios anteriores de nuestros ancestros dejaron como formas que no podemos desarmar del todo. Entonces, cuando vemos las branquias y el desarrollo branquial, vemos que hay un montón de arcos aórticos que van a ser comunes tanto para los peces como para los tiburones, de los cuales muchos de ellos en nuestro desarrollo se van a terminar atrofiando, pese a que en los primeros días de gestación están todos, se van a terminar atrofiando para dar lugar a nuestro sistema circulatorio, que sí o sí queda determinado de alguna forma por la presencia de esos arcos en el ancestro común que tuvimos con el tiburón. Bueno, esto es más o menos lo mismo que estuvimos viendo de morfología y embriología, y ahora otros temas que tienen que ver con la demostración de la evolución. Yo les dije acá que hay 2 capítulos. La gente piensa generalmente que Darwin se basó en el uso de fósiles para explicar, para demostrar que la evolución era un hecho. Lo cierto es que los fósiles en ese momento le generaban tanto problema que él hizo un capítulo que se llama La imperfección del registro fósil, que corresponde a una sección que se llama Dificultades de la teoría, porque el registro fósil no ayudaba a su teoría. Pero sí tiene 2 capítulos larguísimos sobre distribución geográfica. Cuando vemos la biogeografía de los organismos, nos encontramos con irregularidades que son difíciles de explicar si las cosas hubieran sido creadas y desparramadas. Y esas irregularidades todos los biogeógrafos ya se habían dado cuenta que existían, y voy a poner solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, eso de ahí es la línea de Wallace. ¿Sí? Cuando hay gente funcionan estos chistes, salvo cuando no funcionan. Pero Alfred Russel Wallace se había dado cuenta que en Borneo había una línea que separaba de forma realmente muy extrema las faunas que estaban de un lado de esa línea con la fauna que estaba del otro lado de esa línea. Tanto es así que debajo de esta línea, todos los grandes mamíferos que hay pertenecen al grupo de los marsupiales y casi no hay placentarios. Y por encima de esta línea son placentarios. Con excepción, por ejemplo, de los quirópteros, de los murciélagos y las aves, que sí están todas de este lado y están todas de este lado. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, pasa porque los murciélagos y las aves pueden volar, y el resto, y algunos ratones también que pueden pasar por balsas naturales, y el resto de los animales
están separados porque hay agua entre medio. A los mamíferos no les gusta mucho cruzar el agua, sobre todo cuando son muchos kilómetros nadando y se mueren ahogados en el medio. Entonces, la línea de Wallace, la línea esta de Wallace, lo que muestra es que hay una separación de faunas que tiene que ver más con la historia evolutiva que con si realmente los seres, los mamíferos pueden vivir de un lado o del otro lado, porque los climas de este lado y de este lado, ¿sí? Son extremadamente parecidos, ya sea en Filipinas, en Borneo o en Indonesia, tienen las mismas precipitaciones, tienen los mismos climas, tienen todo, y las faunas son distintas. Son distintas no porque no puedan estar de un lado, sino porque la historia hace que de un lado hayan quedado unos y del otro lado hayan quedado otros. Lo mismo pasa para absolutamente casi todos. ¿Sí? Nosotros en biogeografía sabemos que la ecología va a determinar qué clases de organismos pueden vivir en un ambiente, pero luego la historia y la evolución dice por qué viven unos y no viven otros. Ahí tienen un ejemplito sobre las convergencias de marsupiales y placentarios, no importa mucho, pero una de las preguntas que podríamos hacernos es, ¿los elefantes dónde viven? En África, perfecto. Me autorrespondo yo suponiendo que ustedes saben, creo que saben esto, en África y en Asia. ¿Y los camélidos? Bueno, camélidos hay acá y hay en África. Ahora, ¿por qué acá podemos tener a la llama, al guanaco, y en África pueden tener a los dromedarios, ¿cómo se llama? Es un animal muy fácil de estos de zoológico. Camello. Gracias, al camello, ¿sí? Entonces, hay camellos allá, hay guanacos acá, pero acá no tenemos nada parecido a un elefante. No hay ningún organismo que se parezca a un elefante. ¿Y por qué no? Podrían estar tranquilamente. Al fin y al cabo, nuestras pampas y nuestras estepas son muy parecidas a los lugares donde viven los elefantes asiáticos o los elefantes africanos. Bueno, pasa en realidad que cuando vemos la historia evolutiva de los camélidos nos damos cuenta que vamos a encontrar fósiles en Norteamérica de camélidos que pasaron por el estrecho de Bering hacia Asia, bajaron hacia el sur en América cuando se forma el puente de Panamá y quedaron dos poblaciones de camélidos en un continente y en el otro continente que dio lugar a las distintas especies. Y con los elefantes no pasó eso. ¿Sí? Los elefantes surgieron en África y evolucionaron ahí y nunca llegó ninguno hasta acá en estas modificaciones que hay de los pasos de tierra. Lo mismo pasa con los canguros. A mí me encantaría que haya canguros acá, son lindos, pero no hay. ¿Por qué no hay? Y porque Australia está aislada desde hace muchísimo tiempo y los marsupiales australianos evolucionaron en Australia. Y los marsupiales que estaban acá, bueno, cuando llegaron los placentarios, sobre todo en el intercambio con Norteamérica, en lo que vamos a conocer como IVA mucho más adelante en las clases, lo que pasó es que la mayoría de los marsupiales se redujeron y terminaron extinguiéndose y quedan muy pocos casos, muy pocas especies. Los colibríes, ¿por qué los colibríes están todo en América y no están en otras partes? Bueno, porque el colibrí no puede volar grandes distancias, entonces queda sujeto a estos lugares. ¿Por qué en Hawái hay drosófilas, hay murciélagos y hay aves, pero no hay otras cosas distintas a las faunas continentales? Bueno, porque esos se pueden desplazar y el resto no se puede desplazar. Acá por mi ventana yo estoy viendo un radal, ¿sí? Y tengo un notro también más abajo. Y acá hay un maitén. Ahora, el maitén, cuando yo me fijo a qué se parece a los árboles que están en la selva chaqueña. Y cuando miro a qué se parece el notro se parece a los notros que están en Australia. Ahora, ¿cómo puede ser que tengo en mi jardín dos plantas que son nativas de acá, que es el notro y el maitén, y una se parece a la del norte de Argentina y la otra se parece a la de Australia? Bueno, porque la Patagonia estaba conectada con Australia mediante la Antártida. Y como estaba conectada mediante la Antártida, por eso con Australia tenemos en común a los galáxidos y a los pececitos, a los puyenes, tenemos en común a las araucarias, tenemos en común a las notofagus, tenemos en común incluso a estos notros. ¿Por qué? Porque es la historia geológica y de pasos de dispersión de los organismos la que explica por qué organismos emparentados pueden estar con grandes discontinuidades geográficas y otros muy emparentados no. ¿Se entiende? Más ejemplos. En Madagascar existen los lemures, ¿sí? De hecho, acá existen los
los platirrinos, los catarrinos y los lemures. ¿Y por qué están separados así los catarrinos de los platirrinos? Bueno, porque esto, ustedes ya saben, en la tectónica de placas, en algún momento estuvo junto, y los dos grupos quedaron separados, y cada uno evolucionó de forma independiente. No voy a seguir con ejemplos, pero acá hay más cosas que ocurren en el océano Pacífico, se encuentran las formas de vida que han evolucionado más lentamente o que tienen fósiles desde hace más tiempo, que es por la misma razón, son los ambientes menos cambiantes y más conservados durante mucho tiempo. Como van a leer mucho sobre biogeografía en el capítulo de Gould, no voy a hablar mucho más sobre el tema, sí voy a hablar, sobre todo porque vamos 1 hora y media, y me queda media hora más fácil, sobre lo que es la paleontología y los aportes después de Darwin. Para Darwin la paleontología era un problema, porque el registro fósil mostraba muchas discontinuidades, y todavía lo sigue mostrando. Sin embargo, hay cosas que Darwin sí llama la atención, que tiene que ver con 3 grandes cosas. Por un lado, que encontramos formas de transición en el registro fósil. Por otro lado, que se registran ausencias en el registro fósil. ¿Qué quiere decir con ausencias en el registro fósil? Y por otro lado, que a veces en el registro fósil sí encontramos series de transformación muy graduales, como pasa en el caballo. Esto es un poco lo que les conté antes acerca de por qué Australia y nuestra Patagonia, ¿sí? Sobre todo la andina, comparten tanta flora, y tiene que ver por la conexión que había desde abajo, donde encontramos en la Antártida fósiles, tanto de Nothofagus, como de araucarias, como de puyenes, como de un montón de cosas que muestran que todo eso estaba conectado y que por ahí se movía. Entonces, el registro fósil en la paleontología nos permite reconstruir cómo fue la historia biogeográfica de la que veníamos hablando antes. Encontrar fósiles en la Antártida me permite reconstruir cómo eran esos pasos entre un lado y el otro lado. Ausencias. Esto sí es una cosa importante para Darwin porque cuando uno va en el registro fósil, resulta que empezamos a excavar y al principio, durante todo el Cenozoico, encontramos fósiles de mamíferos que ya no hay más. Encontramos mamuts, ¿sí? Encontramos perezosos gigantes, encontramos toda la megafauna de mamíferos que es muy linda, y de golpe, cuando paseamos al Mesozoico, ¿sí? A la extinción KT, todo eso no está más. No está mal. ¿Qué encontramos? Y encontramos reptiles, sí, hay un montón de reptiles, encontramos aves también, ¿sí? Encontramos al Archaeopteryx, y de golpe seguimos retrocediendo y llegamos al Pérmico, y en el Pérmico encontramos que hay reptiles mamiferoides, hay sinápsidos, hay diápsidos, hay un montón de reptiles, pero cuando nos vamos más atrás al Pérmico desaparecen los reptiles y solamente me quedan los anfibios. Y si sigo retrocediendo, y me voy para antes del Carbonífero, ¿sí? De golpe no hay más nada sobre la Tierra, hay solamente insectos y hay plantas, entonces no hay vertebrados. Bueno, en el registro fósil hay una sucesión de faunas. ¿El resto me escucha entrecortado o me escucha bien? No, yo escucho bien. No, escucho Yo eso. se escucha bien. Perfecto. Bien, también. Lamento, Ana. Queda en la frase, queda grabado. Se escucha bien. Bien, entonces tenemos en esto de que en el registro fósil, cuanto más hacia el pasado nos vamos yendo, van desapareciendo formas que actualmente están representadas, es una muestra de que, bueno, que la evolución va generando estos nuevos taxones en distintos periodos y que no nos queda otra forma de explicar eso. Y después las formas intermedias. El Archaeopteryx, todos ustedes habrán escuchado hablar de él, ¿sí? Es una de las hallazgos paleontológicos más impresionantes de todo, porque esta ave acá, ¿sí? Tiene todas las plumas, es extremadamente chiquitita, no difiere mucho de un pajarito chiquitito, tirando a mediano, bastante decepcionante cuando uno ve una réplica en un museo, cuando se lo encuentra en algún lugar, porque te encontrás con una cosita que es así cuando te imaginabas que era un bruto dinosaurio con plumas, ¿no? Pero lo cierto es que el Archaeopteryx combina una serie de características que tienen las aves con otras características que todavía tienen todos los dinosaurios con los que están emparentados. Entonces, si bien no hay una gradación perfecta, porque eso en el registro fósil es muy difícil de encontrar, salvo en el caballo, del cual me salté a hablar, bueno, hay características que son intermedias.
y como ya hablamos, la evolución es en mosaico, y en Archaeopteryx las plumas ya estaban, la pluma completa ya estaba, como están las aves actuales, pero obviamente todavía tienen cola, no tienen quilla, tienen dientes, cosas que las aves no tienen, ¿sí? Las vértebras todavía son anficélicas en lugar de ser como las de las aves, que son heterocélicas, que permiten esta articulación tan compleja. Y si no hubiera sido por las plumas, Archaeopteryx hubiera sido clasificado como otro dinosaurio más. ¿Sí? Sabemos, se lo clasifica con las aves porque se encontraron las plumas, y pues luego se encontró que tenía un montón de homologías con las aves, que muestra que es una de las aves más antiguas que se conoce. Todo esto 2 años después de Darwin. O sea que en 1959 él plantea esto, y después aparece esa forma intermedia que es casi, de hecho Huxley trabajó un montón sobre Archaeopteryx para mostrar más evidencia acerca de que existen cosas combinadas, formas combinadas entre una forma y la otra. Que de vuelta, esto no quiere decir gradación, ¿sí? Porque obviamente Archaeopteryx es una línea lateral, incluso, ni siquiera no es ancestro de las aves. Bueno, en el texto después tienen un montón de ejemplos más, como por ejemplo lo que pasa con los cromosomas, y cómo a medida que 2 especies son más parecidas entre sí, comparten mucho más la forma del cariotipo. Acá Dobzhansky trabajó mucho con el bandeo y los cromosomas de las drosófilas, en este libro acá, que también lo vamos a mencionar en la clase de historia de las teorías evolutivas. Pero, por ejemplo, y esto para adelantar algo que vamos a ver después, cuando nosotros vemos nuestro cromosoma 2 en sus bandeos, se parece mucho a los cromosomas que se llaman 2P y 2Q del chimpancé, pero los nuestros es uno solo. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque compartimos un ancestro con el chimpancé y con el gorila, y ese ancestro, cuando fue hacia nuestro linaje, fusionó ese cromosoma. Vamos a hablar de por qué estamos seguros que fusionó y no se particionó también más adelante. ¿Lo vieron en genética eso? Perfecto. Entonces saben, por ejemplo, que acá hay regiones teloméricas, saben que acá hay restos de centrómeros, ¿sí? Que ya quedaron que perdieron su función, y eso tiene que ver con que hubo una fusión que tiene un gran impacto en el aislamiento de las poblaciones. Eso también. A nivel de biología molecular, también sabemos que las secuencias de organismos que están más emparentados entre sí se parecen muchísimo, y que la divergencia de las secuencias de 2 organismos que compartieron un ancestro común se va dando de una forma relativamente homogénea en un efecto que se llama reloj molecular, y que vamos a ver más adelante en la unidad 4, y luego tienen todas esas otras pruebas que fueron surgiendo a lo largo del tiempo. Bien. Dobzhansky, yo les dije que Dobzhansky dijo que nada en la biología tenía sentido excepto bajo la luz de la evolución. La teoría de la evolución es una de las, y yo lo voy a defender siempre, no solo porque soy el profesor de la materia, sino porque es así, es la teoría más integradora de la biología, nos logra explicar todo, ¿sí? Nos logra explicar incluso las otras teorías grandes, nos logra explicar por qué hay una teoría celular, nos logra explicar por qué hay una teoría genética. Y como gran teoría integradora tiene un impacto en un montón de disciplinas generales y ramas distintas de la ciencia, desde la filosofía, donde los filósofos se pelean por incluirlo a Darwin, en Eco del comportamiento. Sí, lo que pasa es que ya está un poco quemado esa frase, pero lo cierto es que esa frase lleva también en enseñanza una discusión acerca de si evolución tiene que darse como primera materia en las ciencias biológicas o tiene que darse como última materia en las ciencias biológicas. Porque si nada tiene sentido, si no es en la luz de la evolución, bueno, mejor estudiemos evolución primero y después estudiemos todo lo otro para que tenga sentido, ¿sí? La otra visión es la que tenemos en el CRUP, que es, bueno, aprovechemos que en biología aprenden un montón de cosas y al final integremos todo con evolución, ¿sí? Que mágicamente vamos a darle sentido a todo eso que aprendimos en todas las otras asignaturas. Pero bueno, lo cierto que tienen un texto en español, que esto está tomado del libro de Soler, donde ahí pueden leerlo, no voy a profundizar mucho más porque tampoco lo evaluamos, ¿sí? Lo del impacto, pero sí es cierto que tiene impacto en biología molecular, tiene impacto en genética, tiene impacto en conservación. Tenemos que entender que todos los cultivos que consumimos de cosas
han sido mejorados utilizando conocimientos gracias a la teoría evolutiva. Muchos se hicieron a ciegas, hoy se hacen o se hacían de forma, como se dice, pragmática, utilizando cosas que hoy entendemos gracias a la evolución. Ha tenido impacto social, ha tenido impacto en la agricultura, es muy interesante para el que quiera profundizar sobre eso, leer un poco sobre Lysenko y lo que pasó con la agricultura en la Rusia soviética, y lo que pasó con el resto de la agricultura. Ha tenido impacto en salud humana, vamos a ver un poco más adelante acerca de medicina evolutiva, el impacto que tiene entender la evolución para entender sobre nuevos tratamientos en medicina e incluso tratamientos personalizados. Tiene impacto hoy en el coronavirus. Hoy, si ustedes se meten en una página, ahora no me acuerdo cómo es una de estas que empiezan con GIS no sé cuánto, cuando fue la fiebre, la gripe española, en 1918-1919, sale un artículo de Nature en 1920, donde dice, no sabemos qué es lo que causa la influenza. Hoy no solamente sabemos qué es lo que causan las gripes, sino que podemos ver en tiempo real cómo evolucionan, y gracias a entender cómo evoluciona el gripe del coronavirus, y entender que hay zonas de su genoma que se encuentran más conservadas que otras, y entender que se encuentran más conservadas porque tienen, o identificar que se encuentran conservadas y luego relacionarla con que tienen que ver con el mecanismo de infección, permite que hoy las vacunas que se estén desarrollando específicamente para ir a esas zonas conservadas, porque si vamos a ir sobre mecanismos que son mucho más variables, es más probable que el virus solucione la vacuna el día que la tengamos y tengamos otro problema. Entonces, entender la evolución es algo fundamental para poder desarrollar una vacuna. Fantástico, sí. Es que es fantástico porque así funciona. Entonces, cuando ustedes ven cómo se detectan todas las mutaciones en todos los coronavirus, ven que hay zonas que son recontra conservadas. ¿Y por qué son conservadas? Bueno, lo podemos explicar con todo esto, porque está bajo una presión selectiva muy fuerte. No puede modificar. Si se modifica, si hay una mutación, ese virus no le va a ir bien. Entonces, como sabemos que es la parte que el virus no puede cambiar, porque si no, no le va bien, es la parte que tenemos que atacar. Y también nos permite entender cuestiones de evolución sobre las distintas poblaciones humanas. Hacia el final de todo vamos a hablar de los Sherpas, pero de los Sherpas y de un montón de poblaciones humanas que tienen características impresionantes, pero una de las cosas que leí hace poco es que hay unas poblaciones, creo que eran en Indonesia, que pueden aguantar la respiración como por 20 minutos. Una locura total. Y hacen buceo para cazar peces durante un montón de tiempo. ¿Cómo pasó eso? ¿Por qué logran hacer eso? ¿Sirve para tratamiento? ¿Sirve para entender cómo oxigenamos? ¿Sirve para...? Bueno, cuando empiezan a estudiar esta gente, encuentran que su vaso es como del doble tamaño que el vaso del resto de la población. Y en el vaso hay un montón de glóbulos rojos y guardan un montón de glóbulos rojos oxigenados, ¿sí? Con oxígeno, para poder ir liberándolos, y todo eso fue seleccionado en esa población que se dedicó a pescar y que claramente les fue muy bien haciendo eso, y por eso tienen esa característica. Lo otro tiene que ver de entender la evolución con el impacto en la conservación, y esto sí también lo quiero hablar porque muchas veces, o anteriormente, más que muchas veces, se pensaba en la conservación simplemente mirando o contando al número de individuos. Entonces, el tema de la conservación trataba por proteger más la cantidad de individuos de una especie que otra cosa. Y ahora entendemos, gracias a la evolución y a la genética de la conservación, que es muy importante mantener la variabilidad genética para que las poblaciones después puedan responder a los desafíos ambientales. Hay un trabajo de Paul Ehrlich, que también vamos a hablar más adelante, que muestra que si bien muchas poblaciones naturales y muchas especies naturales tienen gran número de individuos, la diversidad genética se está perdiendo rápidamente, y eso pone en peligro el futuro de la sustentabilidad de la especie. Porque ante cambios ambientales podría extinguirse rápidamente por no poder responder evolutivamente a esos cambios ambientales. Bueno, lean ese artículo. Y después está el tema del impacto de la teoría de la evolución en las ciencias sociales. Y acá sí, como esto no está en ningún lugar, simplemente voy a hacer una pequeña introducción al tema. Vieron que yo les mandé un texto que dice: no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que mejor se adapta al ambiente. ¿Se acuerdan de ese texto? Yo supongo que ya lo pensaron y en un ratito vamos a hablar de eso. Pero ese texto es falso.
Y es falso y surge como respuesta a otro texto que también es falso, que Darwin no había dicho, que se popularizó mucho en la década del 30, que es que son las especies más fuertes las que sobreviven, ¿sí? La supervivencia del más fuerte. La supervivencia del más fuerte es una deformación que hacen del darwinismo desde lo que se va a conocer como darwinismo social. El darwinismo social realmente fue una de las cosas trágicas que tuvo las ciencias sociales porque justificaba un montón de cosas que hoy diríamos que, bueno, se le fue la mano, ¿sí? Desde el racismo hasta las diferencias de supremacía, hasta el nacionalsocialismo de Hitler, o incluso ideas que tenían que ver con el nieto de Darwin o con Fisher acerca de la esterilización masiva de gente de bajos recursos o de gente con problemas, algo que también vamos a hablar un poquitito más adelante. Pero lo cierto es que todo este darwinismo social es una interpretación que hizo la sociología, una interpretación libre que hizo la sociología y mal realizada sobre la teoría de Darwin. Les voy a leer, permítanme acá un segundito, voy a cambiar de pantalla, una frase de otra persona que tienen ahí arriba, que es Karl Marx. Marx le trató de dedicar el Capital a Darwin, ¿sí? O sea, el darwinismo sirvió tanto para justificar la extrema derecha como cualquier cosa, ¿sí? Pero a Karl Marx le encantó cuando lo leyó, y escribió una carta a Engels. Primero le pidió a Darwin la posibilidad de ponerlo o incluirlo al inicio del libro. Darwin declinó a escribir sobre el Capital, pero le escribe Marx a Engels en 1862. Es notable el hecho de que en los animales y en las plantas Darwin reconozca a su sociedad inglesa con división de trabajo, competición, la apertura de nuevos mercados, los inventos y la malthusiana lucha por la existencia. Y luego, sí, un montón más abajo, dice, es la fenomenología del espíritu cuando configura la sociedad burguesa como reino animal ideal, en tanto que en él el reino animal se configura como sociedad burguesa. Entonces, en este análisis que hace acerca de la organización de la sociedad de Karl Marx, encuentra en Darwin no solo críticas para lo que él va a criticar de la sociedad burguesa, sino también después va a hablar que acerca de, en esta idea de Darwin de que no hay superioridad, porque una de las cosas que queda clara con el darwinismo es que no hay progreso en la evolución, y que no hay superioridad, y que hay competencia. Él mismo se ríe con Engels de esa idea de que incluso el darwinismo terminaría criticando la idea de que hay una sociedad burguesa superiora, o aristócrata superiora, o lo que sea superior. Pueden leer mucho sobre eso, hay mucho escrito sobre el tema, y hay mucho escrito como estos libros de ahí, Darwin y la política, etcétera, etcétera. El otro gran impacto que tuvo la teoría evolutiva, que fue inmediato, tiene que ver con el impacto en la religión. Tan fuerte es el impacto en la religión que el darwinismo en los ámbitos académicos y en los ámbitos científicos se aceptó relativamente rápido. Está bien, yo les digo que 2 años después estamos todos discutiendo acerca del Archaeopteryx. Realmente el impacto fue importante para la interpretación luego de las nuevas evidencias. Pero lo otro que pasa con la sociedad es que la Iglesia sí reacciona fuertemente a la idea del darwinismo, y de hecho al principio de todo, ya un año después, se imponen sanciones a cualquiera que adhiera a la idea. O sea, la Iglesia no va a estar dispuesta a eso. Hay una anécdota muy linda entre el obispo de Londres, Wilberforce, y Huxley, que se lo conoce como el bulldog de Darwin por ser el defensor, donde en ese debate público el obispo le dice a Huxley, ¿usted defiende el mono por parte del madre o de padre? Tratando de ridiculizarlo, y Huxley le responde que prefiere defender de un mono antes que de un hombre que con gran influencia utiliza esa capacidad para ridiculizar una discusión científica seria. Eso pasó a los libros de historia por ser el debate entre dos posiciones, y una de ellas totalmente cerrada a cualquier cosa, que busca ridiculizar y del cual vienen esos dibujos de Darwin hecho mono. ¿Qué pasa hoy en día con la teoría de la evolución? ¿Es aceptada o no es aceptada? Bueno, la realidad depende mucho de los países, y hay países como Estados Unidos que no distan mucho de países como
Latvia, Lituania, Turquía, y luego otros países como Dinamarca, Suecia, donde la aceptación de la evolución es mucho más grande. En Argentina tenemos la suerte, sobre todo para nuestro sistema educativo, de que la aceptación de la evolución es relativamente alta, ¿sí? Los uruguayos siempre tienen que estar primero en todo, siempre tuvieron que prohibir, llegar primero al aborto, tienen que prohibir primero el cigarrillo, también tienen que aceptar más la evolución que nosotros, pero lo cierto es que la aceptación de la evolución en Argentina es alta. ¿Qué quiere decir aceptación de la evolución? Quiere decir que se pregunta si a la persona si cree que las especies siempre estuvieron en las formas actuales. Simplemente eso, no estamos hablando acerca del mecanismo de la evolución, estamos hablando de cómo entenderla. Sí, Melanie. Perdón, Martín, una pregunta. ¿Vos estás hablando de la aceptación dentro de la religión ahora o en general? No, de la población en general. Okay. En Argentina, como tienen ahí, ¿sí? El 71% de las personas creen que las especies evolucionan con el tiempo. Eso no quiere decir que lo entiendan. De hecho, en una encuesta que hicieron en la UBA, en la revista esta súper conocida, que se llama, bueno, no sé, la de divulgación que tiene Ciencias Exactas de la UBA. Ciencia Hoy. ¿O Ciencia Hoy? ¿Cómo? Ciencia Hoy. Ciencia Hoy. No, Ciencia Hoy no, la otra, la que es solo de la UBA. Exactamente, gracias, Carlos. Se escuchaba mal, pero es esa la revista. En exactamente... lo que muestran es que cuando le preguntan a profesores de la escuela media acerca de cuestiones básicas sobre cómo funciona la evolución, el 80% de las personas cometen errores o tienen errores acerca de la concepción de cuáles son los mecanismos de la evolución. Entonces, esto lo podemos resumir en la frase que dijo Monod, que un aspecto curioso de la evolución es que todo el mundo cree que la entiende. Y Richard Dawkins, mucho más adelante, va a decir, parece infantilmente sencilla, pero aún hoy es objeto de mucha malinterpretación. Para defender a toda la gente que la entiende mal, lo que voy a decir es que la evolución es sencilla en sus 4 postulados principales, que los vamos a ver en la próxima clase y en la siguiente, ¿sí? Los vamos a repetir un montón de veces. Es muy sencilla, vamos a ponerle énfasis en microevolución, pero después tiene un montón de cositas que realmente son difíciles de entender y de las cuales hoy vimos una, por ejemplo, que es el concepto de homología. Hoy nos damos cuenta que el concepto de homología no es tan sencillo de entender como creíamos. Tiene muchos aspectos filosóficos de evolución que también son difíciles de entender. Entonces yo les quiero preguntar acerca de esa frase que introdujimos que dice que es una respuesta a esta frase vieja del darwinismo social, que dice, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que mejor se adapta al cambio. Me gustaría que alguien diga qué es lo que cree que está mal de esa frase. Nadie se va a animar. Yo vi los videos de presentación, de paso aprovecho para agradecer los videos de presentación, y sigan subiendo los que faltan. Y en varios de ellos daban respuesta a la frase y eran muy interesantes las respuestas. Así que anímense. Bueno, vamos, larguen. María, contestá primero y después preguntás cuál es tu duda. Bueno, yo di una cosita, me parecía que primero tenía... Oh, se escucha todo cortado, Ana. Ah, bueno. ¿Alguien más que tenga audio seguido? Fueron todos. María, ahí. A ver si se me escucha. ¿Se te escucha? Bueno, no me acuerdo cómo era bien la frase, pero una cosa que no me gustaba era que parecía que la adaptación era una cosa que era causada por el cambio ambiental, ¿no? Bueno, bien. Tenemos por un lado más que la adaptación causada por el cambio ambiental. ¿Qué más diría alguien sobre esa parte de la adaptación? ¿Cómo era que decía la frase? ¿Me la repetís? La frase decía algo así como, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que mejor se adapta al cambio. ¿Alguien? O sea, insinúa que hay como cantidades de adaptación, ¿no? Que te puedes adaptar mejor o peor.
Bueno, igual a mí lo que menos me gustaba era eso, como que la adaptación... ¿Qué? Y no, papá se fue. ¿Vení? No sería como que la adaptación hace referencia a que la adaptación es algo que es voluntario y en realidad no lo es. Bien, eso es lo primero que tenemos que criticar. La idea que la adaptación es algo que se busca, es una causa final, es algo que los organismos quieren. No, ya dijimos que eso no pasa. Pareciera que primero sucede el cambio ambiental y entonces hay especies que pueden adaptarse o no. A eso me refería con que era una causa, que era causada por el cambio. Y en realidad no. Exacto, que es lo, se hace es ver lo mismo que lo que dijo. La luz por el cambio ambiental, pero ya estaba la capacidad de adaptarse. Lo que pasa es que está bien, la adaptación en sí, como ese nombre, la adaptación, puede verse como que viene dada por el cambio. Antes no sabemos si es adaptación o no. Paremos un poquitito, porque en la clase anterior yo una de las cosas que les había dicho es que la adaptación es un resultado, no es una finalidad en sí, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que empezar a trabajar desde ahora porque es difícil de entender. Entonces los organismos no buscan adaptarse, sobreviven los que tienen características que les permiten explotar mejor el ambiente. Entonces el resultado final de todo eso es que esas características se ven aumentadas en ese ambiente y eso es lo que llamamos adaptación. Entonces tenemos que ordenar las cosas espacialmente. Eso por un lado. Y la otra parte criticable tiene que ver con la primera, que le ponen un empeño en bajarle la importancia a la fuerza de la inteligencia, que para algunos grupos puede ser importante. De hecho, cuando vemos en cualquier mamífero territorial que tiene que utilizar la fuerza para defender el territorio, para conseguir un harén, como por ejemplo en los gorilas, la fuerza es el objeto de selección. En la estructura social que tienen los gorilas o que tienen los leones, porque van a pelear, y algunos se van a morir y otros van a salir malheridos. Entonces la selección para esos grupos particulares, la fuerza es importante. En la evolución humana, la selección de la inteligencia, más allá de que la inteligencia es multidimensional y es complicada y todo, pero al menos la evolución a favor de una mayor cerebralización, hacia un aumento del tamaño cerebral, fue importante. Entonces, tenemos que la evolución puede ser importante a veces para la fuerza, puede ser a veces importante para la inteligencia, otras veces puede ser importante para otras cosas, porque no pauta nada. Cada grupo, cada taxón se las tiene que arreglar y tendrá caracteres que le mejorarán su desempeño en el contexto en el que están y otras veces no. Y tampoco buscan adaptarse a las cosas. Entonces, creo que con eso más o menos trabajamos todo. Después veré qué contestó cada uno de ustedes en el texto. Bien, termino, porque me quedan 3 minutos. Fake news de la evolución. Tan mal se entiende la evolución que los diarios ponen los piojos se vuelven resistentes, ¿no? Los piojos no buscan volverse resistentes, sobreviven los resistentes. El nuevo libro de Darwin vuelve a poner en teoría, en duda la teoría de la evolución. Después quiero que lo lean, es genial ese trabajo. Científicos ingleses se oponen a Darwin, también geniales. Son grandes títulos que no dicen absolutamente nada. Pero estos dos de acá, estos fueron del año pasado, impresionantes. La ciencia ya sabe cómo será el rostro humano del futuro, y así podrá ser el cuerpo humano por el uso de celulares. Y lo mejor es que los dos rostros son bien distintos, ¿sí? O sea que ninguno de los dos sabe nada. Acá hay ideas lamarquistas, hay ideas de determinación a futuro, hay un montón de confusiones que a mí me gustaría que para el final de la materia puedan tener bien en claro como para poder ustedes criticarlas. Y una de las cosas que les voy a dejar como tarea es que lean todos estos errores comunes que tienen ahí sobre la teoría de la evolución, ¿sí? Todos tomados de esa revista de ahí, y traten de ver cuántos pueden contestar ustedes. ¿Sí? Todas esas cosas que están ahí son errores. Son errores. Me gustaría que traten de ver si los pueden contestar con los conocimientos que ya tienen, y después hacia el final de la materia, que de vuelta vean si pueden volver a contestar estas cosas, encontrando dónde está el error de conceptos sobre la teoría de la evolución. Con esto acá terminamos la clase de hoy, y el viernes empezamos a ver historia de las teorías evolutivas. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una preguntita con respecto a lo que mencionaste recién sobre las preguntas que dejaste. No sabría encontrar dónde están esas preguntas, no sé en dónde
estándar, si me podés ayudar. En el video de mi presentación, yo al final de todo dejo 2 preguntas, ¿sí? Una de las preguntas es esta de las que acabamos de hablar, y la otra pregunta es esa famosa que dice, la supervivencia del más apto es una tautología, porque el más apto es el que sobrevive, y que quería que pensaran un poco acerca de si es así o no es así. Ah, ok. Bien. Pero esa pregunta de la tautología la vamos a trabajar cuando terminen de leer la lectura de Bull también. Bueno, creo que quedan ustedes 2 nada más, y sí, alguna la respondí yo. La otra, la de la tautología, todavía no del todo, así que síganla pensando. A los que todavía están por acá, gracias, y de vuelta vamos a subir este video en la carpeta para los que se están tomando un recreo. Nos vemos. Bueno. Gracias. Chao. Chao, Martín. Chao, chao. Chao. Adiós.